Nuestra historia comienza con nuestro protagonista, un hombre adulto llamado Atobe, en un viaje de negocios acompañado de sus compañeros de trabajo. Atobe también era conocido como el esclavo de la compañía, ya que el esfuerzo dedicado a su trabajo era encomiable. Todo gracias a que era el asistente de su jefa Igarashi Kyoka, jefa de la segunda sección de planificación, una mujer que mostraba una belleza radiante, siendo admirada tanto por hombres como por mujeres, teniendo a su alrededor un aire inalcanzable. A ojos de todos pudiera parecer la mujer perfecta, pero para el prota no podría estar más lejos de la realidad, aunque admitía que ciertamente la belleza de su jefa era increíble. El ser su asistente era una completa tortura. Ella tenía un pequeño gran detalle, y es que era una mujer completamente adicta al trabajo, y Atobe como su asistente se veía arrastrado a jornadas laborales completamente agotadoras para poder cumplir con su papel. Prácticamente a sus ojos Atobe veía a su jefa como una esclavista más parecida a un monstruo, pues nunca era suficiente, siempre le exigían cada vez más dejándolo completamente agotado. Un poco resignado y acostumbrado a su estilo de vida, trató de descansar un poco en su asiento mientras llegaban a su destino, y con paciencia cerró sus ojos lentamente, llenando su conciencia de una oscuridad profunda y de cierta forma relajante. Al poco tiempo comenzó a percibir rastros de luz, y su conciencia fue despertando poco a poco, al ser saludado por una mujer que lo veía tanto extrañada como sorprendida, diciéndole que ha dormido por mucho tiempo. El prota no tenía palabras que decir, pues la situación le pareció tan extraña y fuera de lugar que se quedó congelado por un momento tratando de procesar lo que estaba pasando enfrente de él. La mujer por su parte tampoco requirió que el prota mencionara nada, pues ella siguió hablando sorprendida diciendo que ha estado guiando a los reencarnados por mucho tiempo, pero era la primera vez que veía a una persona dormir tanto. El prota, algo aturdido y sin haber procesado todo todavía, se levantó rápidamente disculpándose y preguntando por reflejo sobre su compañero, pero la mujer de una forma natural le indica al prota que su compañero no se encontraba en ese lugar, pues él no murió. Esto dejó al prota sorprendido y con muchas preguntas en su cabeza, pero la mujer solo se inclinó con una profesionalidad y movimientos pulidos denotando que estaba acostumbrada a hacerlo. Le dio la bienvenida al laberinto. El prota observó su entorno y se dio cuenta de la bulliciosa actividad que había en lo que parecía ser el centro de una ciudad, pero había algo diferente en las personas que transitaban por las calles y los negocios. Pues todos vestían de una forma muy poco convencional. La mayoría de las personas que viajaban de lugar en lugar vestían armaduras parecidas a las de los caballeros medievales o portaban algún tipo de arma como espadas, bastones o arcos. Los negocios también en su naturaleza eran extraños, pues había vendedores de extraños frascos con líquidos de diferentes colores, herreros golpeando dura y rítmicamente el acero caliente en forma de espada, vendedores de tela y ropas que le recordaban mucho a las típicas convenciones de cómics, pero estas personas no parecían ser fanáticos de ninguna historia que él conociera. El prota se mantuvo aturdido ante todo lo que tenía delante, pero la mujer le comentó que su alma fue puesta a salvo en ese lugar y fue reencarnado como un aventurero, haciéndole entrega de una identificación, indicándole que como primer paso que tenía que hacer era ir al gremio para escoger un trabajo. Sin esperar las posibles preguntas del prota, rápidamente le indicó la dirección a donde tenía que ir mientras se despedía del prota deseándole una buena vida, mientras que el espacio donde se encontraba la mujer se cerraba pareciendo que nunca había existido en primer lugar. El prota desorientado siguió las indicaciones de la mujer y a medida que se iba acercando fue rápidamente interceptado por un sujeto mucho más grande que él, con un aspecto feroz, preguntando si acaso es nuevo en el lugar. Y rodeando con su brazo el cuello del prota le advirtió que no debería ir al laberinto solo, pues no creía que quisiera perecer de nuevo. El prota, desconcertado por la palabra de nuevo, no pudo evitar preguntar a qué se refería este sujeto, pero el hombre de aspecto algo rudo, al ver la confusión del prota le preguntó si acaso no recuerda nada, aclarándole que ya pereció una vez y se reencarnó ahí. Ante esto la mente del prota por fin se puso a trabajar y recordó que él efectivamente había tenido un accidente en el autobús en el que viajaba con sus compañeros de trabajo. Después de eso recuerda haber despertado con aquella mujer mirándolo y explicando brevemente las cosas. Pero mientras el prota estaba procesando las realidades duras de su situación, todas las personas en el lugar se giraron para ver la entrada de lo que parecía ser una chica vestida con una especie de armadura ligera,
portando una espada, dirigiéndose a otra jovencita que parecía estar en la misma situación que el prota. La joven de la espada, al estar enfrente de la otra chica, se inclinó y pidió que por favor se uniera con ella en un equipo. Esto sorprendió tanto al prota como a la chica a la que se lo pidieron, pero las demás personas a su alrededor simplemente estallaron en risas. Esto no detuvo las acciones de la chica con la espada y siguió diciendo que en realidad estaba buscando a alguien para la retaguardia, y aunque ella misma no era muy buena en la vanguardia, volviendo difícil el equilibrio del equipo, cree que si la chica se une puede aumentar rápidamente de nivel y llegar a funcionar como equipo. Las burlas de alrededor no hacían más que aumentar, burlándose y llenando de comentarios despectivos a la chica de la espada, pero con una firme determinación permaneció inclinada esperando la respuesta de la chica nueva. Ella, al ver la difícil situación en la que parecía estar la chica de la espada, decide tenderle la mano aceptando formar un equipo, y de esta manera las dos salieron del lugar hablando de sus siguientes movimientos. Por su parte, el sujeto que había interceptado al prota solo se burló, asegurando que no creía que durara mucho para ser añadida como otra de las víctimas de la espada de la muerte, y mientras se reía su atención fue llamado por nuevas personas que entraban a la sala, y rápidamente dejó al prota para acercarse a estas nuevas personas. El prota, quedándose sin palabras por el actuar de tal sujeto, decidió seguir su camino, hasta que una voz que había sido la causa de muchos dolores de cabeza sonó detrás de él, y lentamente se giró para llenarse de terror al ver que se trataba de su jefa. Su jefa, algo confundida, le pregunta por qué se asusta por encontrarla ahí. De hecho, le asegura que hay más como ellos. Personas nuevas parecen llegar en todo momento, por lo que la ciudad se adaptó a la presencia de personas de todo tipo. La jefa le comenta al prota que al parecer de los pasajeros del autobús solo ellos están ahí, preguntándose por qué fueron enviados a tal lugar, pero dejando esas preguntas sin respuesta para más tarde se estira y con una sonrisa que el prota conocía bien comienza a decir que es momento de ponerse a trabajar. El prota, al ver esto, despertó viejos traumas que le habían generado el nivel de estrés extremo al que se sometía en su antigua vida, sintiéndose totalmente reacio a tener que volver a experimentar tales cosas. Así que, tratando de cambiar la conversación, le pregunta a su jefa cuál es su especialización en este mundo. El prota se refería al trabajo que podías adquirir en el gremio para desarrollarte y subir de nivel, desbloqueando nuevas habilidades referentes al tipo de trabajo adquirido, muy parecido a esos juegos MMO. Sin embargo, la jefa, antes de contestar, le dijo que ya no son más jefe y subordinado, por lo que ya no se tenía que dirigir a ella con ese título. Después de eso explicó que ella es una valquiria, pudiendo usar lanzas y espadas a la vez que puede usar magia espiritual. El prota se sorprendió por lo flexible que parecía ser la clase de su jefa, pero antes de que fuera más tarde sutilmente dejó en claro que no planeaba formar equipo con ella. La jefa, al ser una mujer muy lista, de inmediato notó las intenciones del prota, pero para completa sorpresa del prota no insistió. Se dio la vuelta y aunque un leve gesto de lamento cruzó por su rostro, aún así, se recompuso rápidamente y se despidió del prota asegurándole que se arrepentirá por no haberla escogido. El prota, algo confundido por el cambio de actitud de su exjefa, no pudo evitar preocuparse, pues conociéndola normalmente hubiera declinado el rechazo del prota, obligándolo a viajar con ella, pero se consolaba a sí mismo pensando que estaría bien. Pronto fue llamado por una consejera del gremio para escoger su clase. Ella amablemente le explicó un poco más en profundidad cómo es que funcionaban las cosas en este mundo, explicando que gran parte de su sistema de vida, así como economía, dependía del laberinto, pues las riquezas y materiales que los aventureros obtenían de ahí, es lo que permitía a la economía circular. Desde ese momento el prota se convirtió oficialmente en un aventurero y la consejera le pidió que escogiera su trabajo, indicándole que no tenía que escoger uno en específico de las opciones que le aparecían, pudiendo incluso escribir exactamente el tipo de trabajo que prefiera. Pero era algo que la consejera le recomendó pensarlo muy bien, pues el tipo de trabajo que escogiera también afectaría en sus puntos. Estos puntos también son afectados al encontrar un tesoro, derrotar a un monstruo o incluso salvar a sus propios compañeros. Casi todo lo que haga en el laberinto modifica la cantidad de puntos que lo describen como aventurero. Puede ganarlos, así como también perderlos. Estos puntos deciden los rangos de los aventureros. De hecho, todo es decidido a partir de la puntuación de cada aventurero. Ropa, comida y lugar donde dormir, entre otras cosas, está establecido por los puntos. Siendo el rango más bajo la única posibilidad de dormir en un viejo establo,
Esta revelación sorprendió en gran medida al prota, pues ahora comprendía la importancia de tener una buena puntuación en el laberinto, cuestionando si fue una buena idea el haber rechazado formar equipo con su exjefa. Pero mientras el prota pensaba en escoger un trabajo con alta demanda, recordó la conversación de aquellas chicas a las que había observado cuando fue intervenido por aquel extraño sujeto, pensando en las palabras de la chica con la espada, buscando a una persona de retaguardia. Por lo que le preguntó a la consejera si acaso existe una buena demanda para tal puesto. La consejera amablemente explicó cómo el tener a alguien en la posición de retaguardia es todo un lujo como también necesario, pues es un trabajo que permite usar magia de recuperación y apoyo. Pero tiene la limitación de no poseer ataques potentes, por lo que no se pueden defender por sí mismos a diferencia de la vanguardia. El prota, tras escuchar estos detalles, aún así quiso probar con este tipo de trabajo. Así que decidido escribió en la posición de trabajo la palabra retaguardia, cuando de repente un extraño brillo inundó su visión. Cuando recuperó la vista, las palabras que había escrito cambiaron a caracteres que no conocía ni entendía. La consejera, al ver su trabajo, puso una cara rígida, y con una sonrisa forzada lo felicitó al ser aceptado para el trabajo que quiso, pero no pudo evitar preguntarle al prota qué clase de trabajo había escrito. El prota, algo extrañado por el actuar de la consejera, le comenta que lo que escribió fue literalmente retaguardia, preguntando si acaso había algo mal. La consejera se inclinó hacia el prota para decirle que nunca había visto nada como la tarjeta del prota, pues no importaba en qué idioma, siempre tenía que ser legible el tipo de trabajo escogido, pero en el caso del prota no puede comprender qué tipo de trabajo era el escrito. Por lo que le recomendó que tuviera cuidado, pues ese puede ser motivo para ridiculizarlo, o en el peor de los casos ser rechazado de todos los equipos. Ante estas palabras, un sudor frío recorrió la espalda del prota al lamentar su terrible situación, pues después de la explicación de la consejera, comprendía su precaria situación al ser rechazado de todos los equipos de aventureros. Estaba condenado. Saliendo con pasos pesados del gremio, el prota recordó el último consejo de parte de la consejera, que le recomendó la posibilidad de contratar mercenarios con cupones de cobre, dándole unos cuantos para usarlos hasta comprender más sobre su trabajo. Con un aire un tanto desanimado caminaba mientras analizaba sus habilidades, preguntándose la efectividad de ellas en combate real, pero no duró mucho con el ánimo bajo, pues se recompuso al recordar que por fin se había despedido de ser lacayo de una empresa explotadora. Por lo que se concentró en las prioridades que tenía delante, como primer paso el contratar a un mercenario que lo pueda ayudar en los combates iniciales. Pero ante su sorpresa, la pared a un lado de él de repente estalló, haciendo volar por el aire a lo que parecía ser un aventurero noqueado de un poderoso golpe. Saliendo del agujero recién hecho, apareció una mujer grande y fuerte con un parche de un ojo, amenazando al tipo noqueado, pues parece ser que este sujeto había intentado pasarse de listo con un mercenario que la mujer representaba. El prota, sorprendido por todo lo que se estaba desarrollando de repente enfrente de él, fue notado por la mujer del parche, la cual se presentó como Leila, la supervisora de una compañía de mercenarios. El prota rápidamente preguntó al respecto, pues es justo lo que estaba buscando. Leila le explicó que con los cupones de cobre que tenía, podía contratar a mercenarios subhumanos, siendo un semi-lagarto el único disponible por el momento. El prota, algo extrañado por la mención de un subhumano, no se detuvo demasiado en decidir seguir adelante, aunque algo incomodó al imaginarse a un lagarto enorme a sus espaldas. Era algo que tenía que hacer. Pero fuera de todas sus expectativas, el mercenario que acompañó a Leila para trabajar con el prota era muy diferente de lo que él esperaba, pues en vez de un lagarto enorme e intimidante, ante sus ojos apareció una chica de baja estatura, que parecía más humana que otra cosa, llamada Teresa. Ante esa confusión, Leila explicó que es una exhumana, revelando que, aunque raro a veces, algunos aventureros que perecen en el laberinto, renacen en forma heteromorfa convirtiéndose en subhumanos. Pero el problema era que la chica frente a él había perdido algo más que su humanidad, ya que ella solo se moverá si le ordena hacer algo. Prácticamente no tiene raciocinio propio, volviéndose como una máquina que solo ejecuta órdenes, por lo que es más apto convertirse en mercenaria. Leila, después de explicar unos cuantos más detalles al respecto, completó la contratación con el prota. Ahora, fuera del local, antes de entrar al laberinto, el prota, con el poco dinero que poseía, compró un arma simple de novato, tratando de entablar una conversación con Teresa, pero fracasando en el intento,
pues a pesar de que ya Leila le había advertido, seguía sintiéndose incómodo ante la idea de que una chica como Teresa peleara. Pero lamentablemente el prota no podía hacer nada al respecto, ya que unirse a un equipo sin conocer verdaderamente sus habilidades solo supondría problemas. No le quedó más que seguir adelante, y de esta manera continuaron su camino hacia la entrada al laberinto, la cual estaba repleta de personas preparándose para ingresar. El primer laberinto, también llamado Campo del Amanecer, parecía más una ruina en el campo, pero aún así el prota no se lo tomó a la ligera, pero antes de poder ingresar, fueron detenidos por el llamado de un grupo de aventureros que se le acercó. El prota, confundiéndolos por su forma de vestir, supuso que eran como la primera persona que lo interceptó pescando novatos. Pero este grupo, al notar la confusión, se irritaron, pues no tenían nada que ver con aquel extraño sujeto. Ellos en realidad eran el equipo de apoyo, se dedicaban a ayudar a novatos como el prota, por lo que solo se acercaron para advertirle. Notaron que llevaba a un mercenario con él y explicaron que cuando eso pasa, suele ser porque el trabajo seleccionado era muy débil, por lo que le proporcionaron algunos consejos para mantener la seguridad al máximo. Después de eso, uno de los miembros comentó algo curioso sobre la cantidad de japoneses que últimamente habían llegado al laberinto. De hecho, momentos antes una hermosa valquiria que había ingresado en grupo también parecía ser japonesa. El prota rápidamente supuso que estaban hablando de su exjefa, por lo que no pudo evitar preguntar al respecto. Los miembros respondieron que había entrado con un grupo con diferentes trabajos, y ante esta mención el prota se relajó visiblemente, pues ella había sido capaz de unirse a un grupo, aumentando su seguridad. Aunque el jefe del equipo de apoyo bromeó pensando que la curiosidad del prota tal vez se debía a que la mujer pudiera ser su ex, dejándole en claro que todo eso ya quedó en el pasado, pues una vez que se reencarna es una nueva vida que se debe vivir al máximo. El prota no tuvo tiempo de explicar nada cuando el equipo se despidió, recordándole que ante cualquier cosa puede buscarlos para pedir ayuda. El prota ahora se acercó a la entrada con paso temeroso pero decidido, ya que en el laberinto cualquier cosa podría pasar y su vida pudiera verse amenazada en cualquier momento. Al ingresar, los recibió una planicie muy amplia, sorprendiendo al prota sobre todo porque no esperaba que fuera tan tranquilo, ya que pensó que desde la entrada ya tendría que estar peleando. Relajándose un poco, fue con Teresa para buscar un monstruo débil y poder probar sus habilidades. Y antes de que pudiera ir más lejos, a su lado pasó rebotando una pequeña bola de carne. El prota, al saber que se trataba de un monstruo, dudó por un momento sobre qué acción hacer, pero ya que estaba ahí decidió pelear. Pero antes de que pudiera reaccionar, la pequeña bola de carne se movió a una velocidad increíble y estaba a punto de atacar el rostro del prota, asestando un golpe peligroso. Pero justo en ese momento Teresa se movió rápidamente para interceptarlo con su espada, protegiendo al prota del ataque inminente. Con algo de esfuerzo logró desviar la bola de carne, provocando que se impactara en el tronco de un árbol. El prota, al presenciar todo esto, le quedó claro el peligro al que estaba expuesto, y con un nuevo sentimiento de miedo recorrer su ser, le insistió a Teresa huir de ahí. Esto distrajo a Teresa y en un momento la bola de carne se lanzó de nuevo a la dirección del prota, provocando que Teresa se arrojara para salvarlo, recibiendo daño en el proceso. Paralizado por el impacto, el prota no fue capaz de hacer nada al respecto mientras la bola de carne seguía atacando sin piedad a Teresa, recordando las advertencias de Leila, cuando le aclaró que, aunque los subhumanos no tienen mucha conciencia de sí mismos, siguen sintiendo dolor y hambre como cualquier otro. Esto solo intensificó las preocupaciones y el sentimiento de culpa dentro del prota, pues no importaba la dificultad de la situación. Teresa se paró enfrente del prota protegiéndolo, dándole la posibilidad de que huyera. Esta vista dejó paralizado al prota, dándose cuenta de su impotencia y de lo mal que ha estado haciendo las cosas, proponiéndose cambiar en ese mismo momento con la intención de ser él quien la proteja y no al revés. Con ese nuevo sentimiento de determinación despertado en su interior, activó por primera vez su habilidad usando magia defensiva de nivel 1, cumpliendo su función de retaguardia. Y al momento siguiente la bola de carne se estrelló con lo que parecía ser una especie de barrera, protegiendo a Teresa, rebotando aturdido en el aire, y Teresa no desaprovechó la oportunidad, asestando un golpe crítico derrotando a la bola de un movimiento. Preocupado, el prota se acercó a Teresa preguntando por el estado de su herida y disculpándose por su actuar. Comprendiendo lo que en verdad tiene que hacer, le agradeció sinceramente por protegerlo, diciendo con una sonrisa que de ahora en adelante él será quien la proteja y apoye.
Ese momento fue interrumpido al escuchar un grito no muy lejos de su posición. Al moverse para ver de qué se trataba, el prota se llevó la sorpresa de encontrarse a su exjefa y su grupo heridos y teniendo problemas. Tomando una rápida decisión, el prota le pidió a Teresa que fuera a buscar ayuda mientras él bajaba a apoyarlos, pero para su sorpresa Teresa no hizo caso a la petición del prota y también bajó junto a él para apoyarlo. Mientras abajo la situación estaba en un punto muy tenso, pues la mayoría estaban heridos y asustados, y los que parecían tener más experiencia solo estaban discutiendo entre ellos, pues estaban enfrentándose a un Redface, algo totalmente fuera de sus planes, y estaban muy conscientes de que con su equipo actual no iban a poder derrotarlo. La exjefa, estando al frente, ayudó a los otros novatos a esquivar el ataque de la criatura. Mientras se movía a una velocidad sorprendente, trató de tranquilizarse y les gritó que huyeran del lugar, pero mientras estaba ayudando a sus compañeros, el que parecía ser el líder del grupo activó una tarjeta con función para huir del lugar. Él y sus compañeros asignados escaparon del lugar, dejando a la exjefa sola con la criatura. Ahora, con un miedo creciendo exponencialmente, la exjefa no sabía qué hacer a continuación, sintiéndose completamente sola e indefensa. Fue en ese momento que el prota llegó, distrayendo la atención de la criatura con un ataque básico, corriendo preocupado al lado de su exjefa, la cual se sorprendió mucho al verlo aparecer en su ayuda. De inmediato le gritó que se fuera del lugar, ya que la criatura es extremadamente fuerte para que ellos la derroten, pero el prota, decidido a no huir más, atacó con mayor determinación. Teresa no se quedó atrás, lanzándose de frente contra la criatura. Logrando desviarlo de su posición y captando su atención mientras el prota atacaba desde la retaguardia, al ver al prota parado enfrente de ella, la exjefa no pudo evitar recordar la situación en su vida pasada. A pesar de ser una adulta funcional, la presión que su familia ejercía sobre ella era abrumadora. Llegaron al punto de incluso organizar un matrimonio arreglado para ella sin considerar su opinión al respecto. Así que solía utilizar el trabajo como un escape de su dura realidad, enfocándose en trabajar más horas para evitar pensar en todos sus problemas y no afrontarlos de frente, pero sin querer había pasado gran parte de esa carga a su mano derecha, su asistente Atobe. Ella era consciente de la carga de trabajo inhumana que recibía su asistente para no defraudarla, por lo que sentía un dejo de culpa carcomiéndola desde dentro. Todo el tiempo quiso disculparse y, después de reencarnar en este mundo, no quería seguir representando más cargas para él. Esa fue la razón por la que no insistió en formar equipo con él. Renovando su determinación, la exjefa se paró enfrente del prota sosteniendo firmemente su lanza. No queriendo huir más de los problemas, atacó de frente con todo lo que tenía para proteger al prota. El prota, aunque un poco aturdido, quiso usar su habilidad de apoyo, pero no tuvo efecto alguno, y ante sus ojos su exjefa recibió un ataque de lleno de parte del monstruo, provocando que saliera volando por los aires con una herida abierta y colapsando. El prota se quedó aturdido y quiso salir corriendo para atender a su exjefa, pero la criatura, ajena a su sentir, siguió atacando sin parar ni un momento, por lo que el prota trató de usar nuevamente su habilidad de defensa, y para su sorpresa esta vez funcionó, dejándolo extrañado sobre él porque hace un momento, cuando lo quiso usar con su exjefa, no tuvo efecto alguno. Fue en ese momento que recordó la descripción de su habilidad, pues estas ventajas solo se pueden usar con miembros que formen parte de su equipo. En ese instante se arrepintió de no haber aceptado a su exjefa en su equipo, ya que, de ser así, ella no se encontraría en esa situación. Por lo que desesperadamente trató de que su exjefa se uniera a su equipo. De esta forma las habilidades pasivas se activarían y habría una opción de salvarla, pero su exjefa no estaba precisamente consciente. Aún así, solo se quería disculpar con el prota por todo el daño que le provocó. El prota ante esto también comprendió que había cometido muchos errores en su vida pasada, y de cierta forma seguía huyendo, por lo que ahora, con una nueva oportunidad al renacer en ese mundo, no importa que nunca más huirá de ella de nuevo. Pidiendo el apoyo de Teresa, decidió usar todas sus habilidades para poder tener, aunque sea una mínima posibilidad de derrotar a la criatura enfrente de ellos, ya que eso es la única manera de que puedan sobrevivir a esta situación tan delicada. Utilizando su habilidad de defensa, evitaba que Teresa recibiera los ataques de la criatura, mientras que con su habilidad de ataque reforzaba el poder de los movimientos de Teresa, y con un análisis de los ataques de la criatura era solo cuestión de tiempo para debilitarla. Para su sorpresa, la criatura también aprendía a medida que la batalla se desarrollaba, haciendo de sus movimientos más difíciles de predecir. Pronto saltó muy alto,
para evitar atacar a Teresa, en la cual sus ataques no tenían efecto alguno, y apuntó a un objetivo más vulnerable. Al principio el prota pensó que se dirigía hacia él, pero pronto descubrió para su horror que a quien en realidad apuntaba es a su exjefa lastimada y completamente indefensa. Al ver esto, el prota trató de correr lo más rápido que pudo para intentar protegerla, pero parecía que iba a ser imposible llegar antes que el monstruo. Fue en ese momento que Teresa utilizó sus propias habilidades acelerando a una velocidad increíble y en un instante se posicionó enfrente del monstruo. Fue cuando el prota aprovechó y activó su habilidad para reforzar el ataque de Teresa, haciéndolo más potente. De esta forma Teresa realizó un combo de ataque que fue muy efectivo contra la criatura, dejando heridas visibles, terminando por lanzarlo hacia una roca provocando que se estrellara, ganando así la batalla tan tensa. Aunque sin tiempo de respirar, aún preocupado por la condición crítica de la exjefa, el prota le pidió a Terice que fuera a buscar ayuda del equipo de apoyo, mientras él trataba las heridas. En ese momento una leve luz envolvió el cuerpo del prota indicando la subida de nivel, pues la criatura a la que derrotaron fue lo suficientemente poderosa para poder pasar de nivel incrementando sus puntos de habilidad. Y ahora con estos puntos el prota podía desbloquear una habilidad de recuperación que ahora necesitaba más que nada. El prota trató de hablarle suavemente a su exjefa llamándola por su nombre esta vez, diciendo que la ayuda viene en camino, hasta entonces la sanará con su habilidad. Cubriendo con su saco el cuerpo de Igarashi, se posicionó en su espalda insistiendo en que se una a su equipo para poder usar sus habilidades con ella. De esta forma la exjefa Igarashi se unió al equipo del prota. Por otro lado, nos encontramos con la espada de la muerte, la chica que portaba la espada llamada Eritia, corriendo apresuradamente con su compañera hacia la ubicación del prota, pues había escuchado acerca del monstruo que se había visto en el lugar, algo con lo cual los novatos tenían que evitar a como de lugar. Mientras el prota analizaba la nueva habilidad que había adquirido, observando las estadísticas de Igarashi, notó que recuperaba 5 puntos de salud cada 30 segundos, notando cómo las heridas sanaban a simple vista como si no hubieran estado ahí desde el principio, lo cual fue sorprendente para el prota. Más tranquilo por la recuperación de Igarashi, sintió como un peso enorme se quitaba de sus hombros, relajándose visiblemente. Pronto escuchó cómo se acercaron 2 chicas preguntando por la ubicación del monstruo, dispuestas a ayudarlos. El prota las recordó del gremio cuando recién había llegado. La chica de la espada rápidamente observó su entorno y para su gran sorpresa encontró al monstruo tirado no muy lejos, claramente derrotado. Se acercó con cautela e incrédula confirmó que se trataba de un bata dama rojo. Esta criatura es suficiente para eliminar a equipos de nivel 3. Claramente no era algo de lo cual un equipo novato se pudiera encargar, así que con curiosidad le preguntó al prota si acaso existía alguien de alto nivel en su equipo, pero el prota, dudando sobre cómo responder, simplemente dijo que había alguien más, siendo un subhumano. Esto dejó aún más preguntas para la chica, por lo que preguntó acerca de si tenía una habilidad especial, pero el prota, con una risa algo apenada, dijo que realmente no sabía a qué clase pertenecía. Completamente consternada, la chica de la espada se quedó observando al prota, viendo un claro potencial, mientras que por su parte la chica que la acompañaba se presentó como Chiromiya Suzuna, entablando una conversación informal. La chica de la espada, después de analizar un poco la situación, se presentó como Eritia, y aunque sonara un poco repentino, le advirtió al prota sobre no decir nada al respecto sobre que pudieron derrotar a ese monstruo. Le explicó que, aunque esto le pudiera dar muy buena fama convirtiéndolo en un novato prometedor siendo solicitado por muchos equipos, entre esas personas pudiera estar un grupo en particular llamados la Brigada de la Noche Blanca. Le advirtió sobre estas personas y cómo no debería involucrarse con nadie que usara ese nombre. Cambiando de tema, le pidió su licencia de aventurero, y le mostró una función de la cual no tenía ni idea, colocando el cuerpo del monstruo dentro de la licencia como si se tratara de un espacio dimensional diferente para almacenamiento. Devolviéndosela al prota, le comentó que llevando esto a la tienda del gremio lo podrían convertir en armas y piezas de armadura, recomendándole una en particular. Poco después de eso, a lo lejos se oyeron voces, siendo el grupo de apoyo llegando para ayudar, traídos por Teresa. Rápidamente llegaron y trataron a Igarashi. El prota les agradeció a Eritia y a Suzuna por los consejos y el apoyo, despidiéndose de ellas para seguir su propio camino, pero sin que se dieran cuenta llamaron la atención de cierto grupo de personas sospechosas que observaban desde la distancia, teniendo en la mira a Eritia y su compañera.
Cuando los rayos del sol rebotaban sobre los tejados de los edificios al atardecer, podemos ver a nuestro protagonista en una posición inclinada a 90 grados, disculpándose por las heridas que Teresa sufrió durante la expedición al laberinto. Aunque, realmente no tenía por qué preocuparse pues fuera de sus expectativas devolvió a Teresa en una buena condición. Leila le explicó que las heridas son algo que no se pueden evitar en este tipo de trabajo y dentro de lo que cabe minimizó las heridas al máximo. Leila incluso le agradeció al prota por haber recordado su advertencia sobre cómo los subhumanos también pueden sentir dolor igual que las personas normales. Una vez dicho esto, Leila le indicó a Teresa que la misión había finalizado y podía pasar adentro para llevar sus armas a mantenimiento. Sin embargo, momentos antes de que Teresa se retirara para ir al lugar indicado hizo algo que dejó completamente perpleja a Leila, acercándose al prota colocando su mano en el pecho del prota como una muestra de confianza y cercanía mientras se retiraba sin más al interior del edificio. El prota, aunque algo sorprendido, realmente no comprendía la profundidad ni la magnitud del suceso que acababa de vivir, pues Leila, conociendo muy bien las limitaciones que tienen los subhumanos, estaba con la boca abierta y en su estado de perplejidad no pudo evitar preguntarle al prota sobre qué fue lo que le hizo a Teresa para poder lograr una reacción demostrando su voluntad. Ante este cuestionamiento el prota realmente no estaba seguro de cómo responder pues no siente que haya hecho nada especial sobre su trato a Teresa, pero de igual manera terminó preguntando si existía una forma en la cual se pudiera conseguir a un mercenario permanentemente para su equipo. La intención del prota era clara, pues, aunque solo haya pasado una excursión, sentía una conexión y sinergia con Teresa que ya no se imaginaba seguir avanzando por los laberintos sin ella en su equipo. Leila con una sonrisa salió de su estupor y asintió con respecto a la pregunta del prota. Le confirmó que hay una manera en la cual Teresa pudiera estar permanentemente en el equipo del prota, indicándole que con 100 boletos de cobre podría realizar esta acción. Es información que normalmente no se transmite a los clientes, o normalmente se dice que es para la contratación de mercenarios humanos, pero con el prota y al ver la reacción de Teresa Leila hizo una excepción. El prota ahora con esta información en su cabeza tiene un nuevo objetivo, el cual estaba contemplando mientras se dirigía al gremio para registrar sus puntos ganados después de la expedición, y también estaba el asunto de Igarashi, pues no habían hablado más que lo necesario antes de que cayera inconsciente por las heridas del combate. Realmente las tareas se estaban acumulando para el prota, pero sabía que tenía que hacer una cosa a la vez. Con esto en mente llegó al gremio y habló con su consejera, la cual estaba preocupada y a la vez aliviada por verlo volver sano y salvo. Las noticias vuelan en cuestión de minutos, y muchas personas se enteraron del desafortunado encuentro que tuvieron un pequeño grupo de novatos con un monstruo nombrado. Luisa la consejera le dijo al prota que se alegraba de que pudiera escapar con vida, a la vez que le informa que la mujer de su grupo se encontraba en el hospital en ese momento. El prota con una sonrisa algo nerviosa le dice que tiene algo que comentarle al respecto de la expedición. En una sala un poco más privada Luisa la consejera se queda paralizada al leer la información del perfil del prota, pues en ella estaba registrada las actividades más recientes en el laberinto. Y en ella se confirmó que el prota no escapó con vida a duras penas del monstruo nombrado Cara Roja, sino que aparecía un informe de realización por la subyugación exitosa de la criatura, recompensándolo con 20 monedas de oro y 280 puntos de contribución. Esto fue un poco demasiado abrumador para Luisa, pero el prota trató de calmarla como pudo. Una vez más tranquila, Luisa seguía impresionada por los resultados reflejados, pues no pudo evitar recordar cuando era una buscadora activa la máxima puntuación obtenida fue de 105 puntos, incluso para subir a nivel 2 tardó un mes completo. Luisa, ahora un poco más emocionada, le comenta al prota que con su puntuación incluso podría permitirse quedarse en una suite del 8º distrito, lo cual no está nada mal sobre todo para un novato. Pero las sorpresas no pararon de llegar, y un punto culminante que incluso provocó que Luisa cayera tendida en el piso fue al leer la estadística de credibilidad ganada por el grupo. Esta tenía una cifra de 50. Esto era algo ridículamente exagerado, pues este valor indica la confianza entre las personas del mismo equipo. El problema es que debería aumentar 5 como mucho por exploración. El llegar a los 50 sobre todo con un subhumano era algo inaudito. Luisa llega a la conclusión sobre cómo al derrotar a una criatura de tal nivel ganaron los suficientes puntos para romper esta regla,
pero también al ver las pruebas llegó a la conclusión de que probablemente la habilidad misteriosa del prota sea una de las retaguardias más fuertes. Con un nuevo impulso de emoción Luisa trató de reportar los resultados de dicha expedición, pero el prota al recordar las advertencias de la chica de la espada decidió pedirle a Luisa que mantuviera el asunto lo más discretamente posible, por lo menos por el momento. Luisa rápidamente capta las consecuencias de hacer tal información pública y asiente disculpándose con el prota por dejarse llevar momentáneamente. Al prota no le importó siempre y cuando mantuviera la discreción, lo cual le aseguró al prota hacer sin ningún problema, y ahora con ese asunto resuelto es momento de resolver su situación con su exjefa, así que acercándose a la puerta del cuarto donde se encontraba Igarashi toma un momento para pensar bien en qué decir a continuación. Mientras tanto en la habitación Igarashi estaba tumbada en su cama de hospital con un aire depresivo a su alrededor, pues, mientras estaba leyendo su perfil todo lo contrario al prota. Al ser derrotada y rescatada por la retaguardia del equipo, en vez de ganar puntos favorables, ganó todo lo contrario, presentándole un futuro sombrío. La primera noche y lo más probable es que se la pase en un establo, mientras Igarashi estaba toda deprimida por su situación, sin saber qué hacer, llega el prota a través de la puerta. Aunque al inicio su encuentro es algo incómodo por todo lo dicho entre ellos en el calor del combate, aún así, se recomponen rápidamente cuando el prota le alegra que Igarashi se encuentre bien. Igarashi, tratando de olvidar su situación, felicitó al prota pues ahora con la cantidad de puntos obtenidos debería ser muy popular entre los grupos de buscadores, con una sonrisa tratando de no parecer vulnerable, intentó animar al prota con todas sus fuerzas. El prota por su parte se sienta en una silla al costado de la cama de Igarashi, mientras le comenta que realmente no le interesa ingresar a otros equipos pues quiere mantener su propio ritmo, y mientras le explicaba eso le pasó una hoja, con una petición por escrito. Resulta que después de darle muchas vueltas al asunto en su cabeza el prota no encontró una mejor manera de expresarse que a la que estaba acostumbrado en su vida anterior. La petición que le pasó a Igarashi mostraba en pocas palabras los méritos y las ventajas que tenían el unirse a él en un equipo. Era una petición en la cual entre otras cosas explicaba cómo incluso compartirían la carga de mantener las necesidades básicas hasta que puedan ser estables e independientes. Como una vez el prota rechazó la invitación de Igarashi de unirse a su equipo, considera que, aunque pudiera parecer imprudente, lo mejor es mostrar lo que puede ofrecer y que Igarashi decida si se quiere unir o no a su equipo. Esto conmovió profundamente a Igarashi, y para estar segura cuestiona al prota sobre sus principales preocupaciones, cuestionando por qué llegaría tan lejos por ella. Ante esta pregunta el prota recuerda cómo ella se paró enfrente de él en el momento crucial cuando el monstruo lo atacó directamente. Igarashi no se inmutó en lo más mínimo en aquella ocasión, y a pesar de los resultados, ella estaba firmemente decidida para afrontar el reto que sea necesario. Por este motivo el prota no dejaría que alguien con tanto potencial sea parte del grupo de alguien más. Con una sonrisa y una atmósfera cálida entre los dos, Igarashi simplemente le pide una pluma para firmar el trato, y con una sonrisa adornada con un pequeño rubor, accede a ser miembro del equipo del prota. A lo largo del día, el prota e Igarashi fueron comprando las necesidades que ocuparían en un tiempo próximo, desde ropa, comida, hasta terminar por conseguir un lugar agradable en donde quedarse. El prota durante este día se entera del pasado de su exjefa y de lo que tuvo que soportar en su antigua vida, contándole cómo es que estaba a punto de casarse con alguien que ni siquiera conocía, pues sus padres siempre quisieron controlar cada parte de su vida. De hecho, su futuro esposo iba a ser un cliente de la empresa de su padre, era algo que le generaba una cantidad de estrés impresionante a Igarashi, pero a pesar de eso, sus padres le permitieron escoger libremente su lugar de trabajo, y es precisamente por este motivo que como una forma de escape de su realidad se enfocó tanto en el trabajo que terminó arrastrándolo a tal situación. Una vez dentro de su nuevo departamento con vistas bonitas, se acomodaron para sentirse un poco más relajados mientras pensaban en sus próximos movimientos, decidiendo ir a unas aguas termales, las cuales sirvieron para relajar su mente y alejar pensamientos innecesarios. Sin embargo, en medio de la noche cuando estaban tratando de conciliar el sueño en sus respectivas camas, el cuerpo de Igarashi comenzó a reaccionar de forma inesperada, llenando su mente de ideas vergonzosas, y provocando que un rubor se extendiera por lo largo de su rostro. El prota, notando el comportamiento extraño de Igarashi,
se despertó preguntando al respecto, pero solo empeoró la situación, así que, sintiendo una nueva sensación de urgencia, decidió que sería mejor irse a dormir a la sala para darle tanto espacio como privacidad a su exjefa. El prota estaba pensando acerca de esta extraña situación cuando una idea audaz cruza por su mente vinculando la reacción reciente de Igarashi con los efectos secundarios de su habilidad de sanación, por lo que supo que realmente era su culpa tal situación. Al día siguiente estaba completamente agotado por lo sucedido anoche, pues no pudo concebir el sueño por estar pensando en tantas cosas. Aún así, trataron de proponerse hacer lo mejor posible ese nuevo día. Pasando junto a la pareja del prota e Igarashi, se encuentra una chica algo enérgica proponiéndose a unirse a un grupo de 3 personas cuando el grupo de la chica de la espada aparece en su vista, y con una sonrisa parece que está viendo lo que estaba esperando. Mientras que de fondo un personaje extraño estaba observando el grupo con una mirada penetrante, pues se trataba de uno de los miembros del equipo de personas extrañas que al parecer tienen un asunto pendiente con la chica de la espada. Al parecer muchos hilos del destino se comenzaron a mover en ese mismo momento iniciando un futuro incierto con el cual nuestro protagonista probablemente se vea involucrado más tarde. Cambiando de escena se nos muestra un poco más claramente la razón por la que Leila se sorprendió tanto momentos antes, cuando vio la reacción de Teresa con el prota al momento de entregarla en el gremio de mercenarios por la tarde. Leila recuerda cómo fue la primera vez que Teresa llegó a su gremio. Ese día era como cualquier otro recibiendo a los mercenarios que representa, mientras sus asistentes le pasan informes relacionados. Fue una de esas asistentes que le informó sobre el fallecimiento de una chica en el laberinto que renació como un subhumano. Esto no era ninguna novedad en especial para Leila que se dedica a trabajar con mercenarios subhumanos, pero el ver la figura de aquella subhumana tipo lagarto, la congeló. La razón es porque a pesar de que su apariencia haya cambiado, ella era perfectamente capaz de reconocerla de inmediato. Solía ser una chica muy alegre con la cual tenía una relación cercana. Su positividad y compasión a todos los seres vivos eran como un soplo de aire fresco y puro para alguien como Leila que siempre está tratando con la parte negativa de las personas. El verla en tal estado fue todo un impacto para ella, así que en un momento de vulnerabilidad se acercó ofreciendo de cierta manera palabras de consuelo, asegurándole que se encargará de protegerla. Como era de esperar, no se obtuvo ninguna respuesta de parte de Teresa, pues ningún subhumano tiene conciencia de voluntad propia. Sin embargo, cuando Leila se estaba girando para volver a sus asuntos, un pequeño tirón en su guante la detuvo. Al girarse, vio la expresión sin cambios en el rostro de Teresa, pero su mano estaba tocando delicadamente el guante de Leila. Ante este pequeño pero significativo gesto los ojos de Leila comienzan a llenarse de lágrimas al recordar la sonrisa tan radiante de aquella chica feliz y enérgica, que aseguraba que todos los seres vivos pueden albergar sentimientos. Con una sonrisa de felicidad agradece por esta nueva perspectiva que hasta hace unos días consideraría imposible, alegrándose porque Teresa siguiera viva, aunque sea en forma de semihumano. Desde entonces se dedicó a buscar a una persona que fuera capaz de darle una forma de librarse de la maldición de ser un semihumano sin voluntad propia. Fue entonces cuando conoció por obra del destino a un hombre con traje y algo desubicado buscando contratar un semihumano para su primera expedición. Volviendo al presente, podemos ver cómo el prota camina junto a Igarashi y a Teresa para prepararse para su próxima expedición al laberinto. Igarashi quiere aprovechar para poder agradecerle a Teresa por ayudar cuando estaba en problemas, pero fue ignorada. Ante esto se deprime preguntando al prota si acaso hizo algo mal, pero el prota trata de tranquilizarla asegurándole que es completamente normal la poca reacción de un semihumano como Teresa. Algo a lo que se acostumbrará una vez que oficialmente Teresa se una a su equipo, pues ese es su próximo objetivo, recordando las palabras de Leila sobre los requisitos para hacer esto realidad. Se necesitan 100 boletos de cobre o su equivalente de 30 monedas de oro para poder reclamar oficialmente a Teresa como parte de su equipo, por lo que necesitarán cazar a muchos monstruos para alcanzar esas cifras. Pero antes es necesario que se equipen apropiadamente, así que con eso en mente el prota y compañía se acercan a una tienda de desmantelamiento la cual fue recomendada por la chica de la espada al prota. Una vez entrando los recibe una vista impresionante, al ser testigos de cómo una muchacha joven mueve velozmente un cuchillo grande de carnicero para separar las partes de un monstruo de tamaño humano.
La chica, al percatarse de la entrada del equipo del prota, simplemente los observa tranquilamente mientras los estudia con su mirada, concentrándose momentáneamente en Teresa. Esto no duró mucho cuando una voz de un hombre mayor suena a su costado desde el fondo de la tienda, siendo este el dueño, que los recibe con una sonrisa presentándose tanto a él como a su hija. Poco después de eso incluso confunde al prota y a Igarashi por una pareja recién casada, a lo cual niegan rápidamente el par con un sonrojo evidente en sus rostros, y como una forma de cambiar de tema, el prota va directo a los negocios que conciernen en el lugar. Extrae de su identificación el cuerpo del cara roja, preguntando por desmantelarlo y la elaboración de artículos posibles con él. Cartón, el dueño de la tienda, analiza al monstruo nombrado, sorprendiéndose levemente de que el grupo del prota tenga esto en su posesión. Pero aún así, contestando a las preguntas del prota, diciendo que del cuerpo del monstruo se puede extraer un objeto llamado gema ardiente, un raro material que es capaz de aprovechar el poder del fuego. Si este componente se agrega a un arma, esta arma podrá infligir un daño de fuego, pero el agregarla a una armadura o prenda, le otorgará a dicha prenda la resistencia al fuego. Al analizar el tamaño del cara roja, el dueño de la tienda le dice al prota que es capaz de extraer material para 3 equipamientos, dejando la decisión al equipo sobre qué artículos quieren que fabriquen con ellos. Igarashi le pide al prota que tome la decisión al respecto, estando de acuerdo con lo que decida. Siendo ese el caso, el prota analiza las opciones y toma su decisión, observando asombrados la velocidad y precisión increíbles del dúo padre e hija al desmantelar y elaborar con una destreza increíbles los objetos pedidos. Al final, el equipamiento que obtuvieron fue un refuerzo para la resortera del prota, añadiendo la posibilidad de atacar con propiedad de fuego. Para Igarashi se añadió a una bufanda otorgándole resistencia al fuego, y para Teresa se hizo algo similar, pero en forma de escudo, también proporcionándole una resistencia al fuego. Después de entregarle sus artículos, el dueño de la tienda les volvió a recordar sobre la situación al equipar a un mercenario, pues todo el equipamiento que se le otorgue volvería al gremio al finalizar la expedición. Pero eso no supuso ningún problema para el equipo del prota, pues tenían la intención de hacer que Teresa forme parte oficial de su equipo. Con esto dicho, decidieron emprender su viaje para reunir los fondos suficientes para hacer realidad sus objetivos. Pero cuando llegaron al primer piso del laberinto se encontraron con un pequeño inconveniente, el cual el dueño de la tienda también amablemente les había informado de antemano. Pues resulta que algún entusiasta había arrasado un día anterior con la mayoría de los monstruos en el primer piso, dejando a los novatos sin nada contra lo que luchar en el primer piso. El dueño de la tienda les aclaró que no debería de haber problemas para que se regeneren los monstruos pasando un tiempo, pero si querían cazar ese mismo día, lo óptimo sería que bajaran al segundo piso. Se explica que el laberinto, además de zonas, se compone de pisos, en los cuales mientras más bajes la calidad de los materiales obtenidos van mejorando exponencialmente, a la vez que también lo hacen los peligros y la fuerza de los enemigos que merodean por aquellas zonas. Les aclaró que bajar de pisos es algo que no recomendaría a novatos, pues los equipos que suelen ir allí suelen rondar los niveles 3 o 4, de otra forma es más riesgoso, recordándoles que esta vida en el laberinto es una especie de segunda oportunidad para poder vivir, instándolos a no desperdiciarla tontamente por una simple impaciencia. Tanto el prota como Igarashi, al escuchar los peligros a los que se tendría que afrontar al bajar más en el laberinto, sienten un pequeño escalofrío por sus columnas, pues los recuerdos sobre el ataque implacable del cara roja siguen frescas en sus memorias. Aún así, siguen explorando el primer nivel y al no poder encontrar nada contra lo que luchar, llegaron al poco tiempo a un par de árboles grandes que formaban una especie de puerta dimensional con la unión de sus troncos, conectando al segundo piso del laberinto. Y mientras el equipo planeó retirarse para continuar aumentando experiencia y materiales en el primer piso, son sorprendidos con el movimiento de la puerta al segundo piso cuando Suzuna, la misma chica que hizo equipo con la chica de la espada, sale corriendo con la tez un poco pálida, como si estuviera huyendo de algo. Al notar al equipo, se sorprende momentáneamente y cuando Igarashi le quiere agradecer por también ayudarla cuando estaba herida, la interrumpió pidiéndoles que corran rápido. No acabó de decir estas palabras cuando un mano gigante seguido de un cuerpo que coincide con el tamaño traspasa la puerta desde el segundo piso al primero, persiguiendo a Suzuna. Decidido a acabar con ella, la criatura se lanza directa y desenfrenadamente a Suzuna, pero momentos antes de que la criatura la pueda tocar, de la puerta también emerge la chica de la espada,
Y con un movimiento rápido y decisivo acabó con un movimiento con el monstruo que estaba a punto de atacar a Suzuna. Sorprendiendo a todos los presentes, el equipo del prota rápidamente trata de comprender qué es lo que está pasando aquí, y la chica de la espada rápidamente responde con un pequeño resumen de lo que sucedió desde ayer. Pues conocieron a una chica enérgica que resultó ser la mejor amiga de Suzuna que reencarnó junto a ella en ese mundo, pero momentos después de su llegada ya había desaparecido del lado de Suzuna. Esta chica llamada Misaki era tanto alegre como despreocupada. Cuando vio a Suzuna rápidamente se acercó para formar un equipo y explorar el laberinto junto con su mejor amiga. Eritia, la chica de la espada, se encontró en toda una encrucijada con la aparición de esta mejor amiga de Suzuna, pero la aceptó en el equipo por el bien de Suzuna. Sin embargo, Misaki era el tipo de persona que no aceptaría en su equipo si estuviera sola. La razón de esto es simple, es porque Misaki es demasiado despreocupada, vagando libremente de un lugar a otro sin parecer consciente de los peligros que acechan alrededor, confiando excesivamente en su suerte derivada de su habilidad. Misaki tiene una extraña habilidad en el laberinto, pues se llama jugadora, en el sentido de apuestas, por lo que la suerte es algo innato de ella. Eritia, siguiendo sus objetivos de subir de nivel a Suzuna, no le dio mucha importancia a Misaki, pero se toparon con un problema, pues habían cazado desmedidamente en el primer piso, agotando a los monstruos que habitaban en el nivel. Esperar a que se regeneraran llevaría mucho tiempo para los estándares de Eritia, por lo que se decidieron aventurar en el segundo piso. Fue ahí donde la desgracia sucedió, pues mientras caminaban en busca de monstruos que cazar para subir de nivel, Misaki caminaba libremente encontrando extraños minerales que son muy difíciles de encontrar, todo gracias a su habilidad de suerte. Pero entre las cosas que estaba encontrando se encontró con una pequeña caja, preguntándose qué sería. Eritia, al percatarse del objeto en manos de Misaki, rápidamente le gritó que lo arrojara, pero fue demasiado tarde, porque se activó una trampa teletransportándola a algún otro punto aleatorio del piso. Eritia le cuenta al prota y compañía que la caja que abrió Misaki se trataba de nada más y nada menos de una caja del tesoro. Son objetos sumamente valiosos, pero que siempre vienen acompañados de una trampa. Y si no posees la habilidad para desmantelar la trampa, lo mejor es no manipular la caja hasta que la lleves con un especialista que pueda remover la trampa, ya que, en el peor de los casos, al activar dicha trampa, pudieras terminar con tu vida. En el caso de Misaki puede ser por su suerte innata a través de su habilidad, que simplemente terminó teletransportada, pero aún así es sumamente peligroso que una novata esté sola en el segundo piso. O lo que teme Eritia, que Misaki esté secuestrada con un grupo de personas que la hayan fijado en su mira a ella. El prota trata de tranquilizarla, pues parece que está saltando a conclusiones muy precipitadas, pero Eritia, comprendiendo la forma de pensar del prota, pues si ella estuviera en su lugar diría lo mismo, le afirma que ya ha recibido su buena dosis de ataques de ese estilo en el pasado. Entonces, sin querer perder más el tiempo, decide volver al segundo piso a buscar a Misaki, pues después de todo se siente completamente responsable de lo sucedido como líder de equipo, prometiéndole a Suzuna traer de vuelta sana y salva a su mejor amiga. Por otra parte, podemos ver en algún lugar del segundo piso a Misaki, que se encuentra inconsciente, atada de manos con un grupo de personas, los cuales resultan ser los mismos que ya habían fijado en sus miras al equipo de Eritia, al parecer preparándose para darle la bienvenida a una figura pesada que levantaba el polvo al moverse, al cual llamaron tirano. Del lado de nuestro protagonista, Eritia estaba enfrascada en una difícil situación. Sintiendo la presión sobre sus hombros, decidió pedirle a nuestro prota un favor. A pesar de tener poco tiempo conociéndose, se sentía tan acorralada que no veía otra posible solución para su dilema. Con pesar le pidió al protagonista que acompañara a Suzuna de vuelta al pueblo. Una vez dichas estas palabras, Suzuna saltó inmediatamente con sorpresa y emoción, rogando a Eritia que no hiciera eso. Eritia trata de calmarla y hacer que escuche su punto de vista. Le recordó que la gran criatura con la que se había encontrado recién es un orco, los cuales son criaturas bastante persistentes. Una vez que te han puesto en su punto de mira, son capaces de perseguirte incluso cuando cambias de nivel de laberinto. Y Eritia ahora tiene que buscar a Misaki, por lo que tener que defender a Suzuna mientras está en la búsqueda puede ser demasiado pesado y teme que algo desagradable pueda sucederles. Suzuna, sin embargo, a pesar de estar consciente del peligro que supone esto, no quiere dar marcha atrás. Su resolución está firme y no es capaz de dejar sola a Misaki,
pues a pesar de todo sigue siendo su mejor amiga. Esto puso un punto muerto en la conversación, con cada chica permaneciendo firme en su resolución. El prota por su lado estaba contemplando la situación con un pensamiento analítico, inclinándose por darle la razón a Eritia, pues sería lo más óptimo que ella fuera sola, pero aún así una sensación de angustia seguía estando. Igarashi por su parte, lo único que pasó por su cabeza fue el recuerdo de la sensación de impotencia y miedo que la envolvió cuando se enfrentó a la Cara Roja hace unos días, y no necesitó más para querer ayudar a estas chicas enfrente de ella. Con ese pensamiento en mente se giró hacia el prota pidiendo ayudarlas. El prota se sorprende de las palabras de Igarashi, pues no tiene mucho tiempo que pasaron por aquella experiencia, pero antes de poder decir más, recibió un leve toque en su espalda. Al darse la vuelta se sorprendió de ver a Teresa sujetando su arma lista para la batalla. El prota no ocupó palabras para comprender la intención de Teresa de ir a ayudar. Esto lo conmovió lo suficiente para aceptar la idea de sus compañeras. Así que con una sonrisa decidida se gira en dirección de Eritia mientras niega su pedido de ayuda con respecto a Suzuna y les propone también ir en busca de aquella chica. Esto sorprendió totalmente al par, pues no esperaban que un grupo novato y los cuales se acababan de conocer quisieran arriesgarse de tal manera para ayudarlas. Igarashi aprovechó para acercarse a Suzuna y agradecerle su antigua ayuda cuando ella estaba débil después del ataque del Cara Roja. Algo tímida, Suzuna aceptó el agradecimiento de Igarashi mientras formaban una nueva amistad. El prota ya decidido estaba esperando la respuesta de Eritia, la cual al ver la situación que se estaba desarrollando enfrente de ella no le quedó más opción que aceptar su ayuda. Aunque por supuesto hubo algunas condiciones para que Eritia les permitiera unirse en esta búsqueda, formando así dos equipos. El prota les había explicado brevemente sus habilidades y la importancia de unirse en un solo equipo para que sus habilidades de apoyo entraran en efecto. Pero Eritia decidió ir por su propio camino como una invitada al grupo que se formó con el prota y el resto, incluida Suzuna. Eritia les explicó que no cree que tendrá problemas, pues de entre todos los reunidos es la más poderosa con diferencia. Mientras se explicaba esto, Eritia sacó de su bolsa su perfil de aventurera, y cuando el prota lo vio se dio cuenta de lo que decía. Después de todo, ella era una aventurera de nivel 8, lo cual indicaba su poder y experiencia andando por el laberinto. Otra de las condiciones que Eritia les impuso para permitirles ir con ella es que en caso de peligro extremo el prota no dudara en activar una tarjeta de teletransportación que le acababa de dar, para permitir que todos escaparan rápidamente del peligro. Una vez que todos estos puntos estaban claros para el equipo, se estaba analizando la posible ubicación de Misaki junto con las personas que habían colocado la trampa, y mientras se analizaba la situación, Teresa logró percibir algo que le llamó la atención lo suficiente como para darse la vuelta en una dirección en específico. Esto sorprendió a todos, pues hasta el momento Teresa no había hecho este comportamiento, pero Eritia le pidió al prota que comprobara su perfil. Y el prota al hacerlo descubrió una nueva habilidad llamada amplia búsqueda de enemigos. Eritia les explica que se trata de una habilidad destinada a detectar la presencia de monstruos. El prota curioso pregunta si acaso esta habilidad también le permite detectar personas, a lo cual Eritia lo niega. Pero aún así, el provocar una reacción lo suficientemente intensa para activar esta habilidad desde tan lejos le da una idea a Eritia de donde pudiera estar cautiva Misaki. Decididos se ponen en marcha corriendo a toda prisa hacia la ubicación en la que Teresa había detectado numerosos movimientos de monstruos, mientras que a lo lejos el grupo el cual había tendido la trampa los estaba esperando ansiosamente. Con una sonrisa repulsiva le dieron la bienvenida a Eritia activando una especie de bengala que no solo llamó la atención del grupo del prota sino también de los monstruos de los alrededores. Cuando el grupo del prota se acercó al lugar indicado por la bengala, encontraron a Misaki tumbada encima de una roca. Rápidamente tanto Suzuna como Eritia corrieron a su lado. El prota por su parte no estaba a gusto con la situación, algo se sentía realmente mal, como si fuera una trampa a simple vista, por lo que trató de advertirle al par que tuvieran cuidado. Sin embargo, el aviso llegó demasiado tarde cuando desde lejos dispararon una flecha cargada con poder mágico que detonó, aturdiendo al equipo del prota y atrayendo la atención de cierto monstruo en particular. En cuestión de unos instantes un monstruo gigantesco se alzó encima de muchos orcos como los que habían perseguido a Suzuna anteriormente, mientras fijaba su mirada en el prota y su grupo. El trío que tendió la trampa se sintieron eufóricos porque su plan había salido a la perfección.
ansiando el momento en el que Eritia pudiera derrotar a esa cosa gigantesca. Eritia, sujetando fuertemente el mango de su espada, ejecuta un movimiento que cortó a la mitad a innumerables orcos que avanzaban en su dirección. Con un cambio completo en su aura le dio instrucciones al resto del equipo, ordenando recoger a Misaki e irse lo más lejos posible. Encontrándose de frente con la gigantesca criatura, Eritia decide enfrentarse en una batalla de la cual no quería arrastrar ni al prota ni a los demás. Por eso les pidió que ni siquiera pensaran en acercarse mientras su aura y la presión que emanaba de ella a su alrededor seguían en aumento. La situación en el campo de batalla se intensificó a un nuevo nivel. Elisa desprendía un aura tanto opresiva como oscura, llenando el ambiente de una tensión particular. Una extraña energía que irradiaba de su cuerpo solo estimulaba su propio poder haciéndolo crecer exponencialmente. La energía pulsaba mientras recorría cada fibra de su ser. Suzuna, preocupada por el evidente estado de desconexión de su amiga, trató de hablar con ella, pero los orcos a su lado no se inmutaron ante la escena enfrente de ellos. Ya sea por ignorancia o arrogancia, atacaron sin vacilar. Eso fue lo último que pudieron hacer conscientes, antes de que en menos de un parpadeo Elisa se moviera a una velocidad sorprendente, apareciendo a unos cuantos metros sosteniendo las cabezas de varios orcos. Esta escena tan rápida y brutal dejó sin palabras a todos los presentes, solo pudiendo observar cómo el poder seguía acumulándose, mientras entraba en un estado parecido a la locura. Toda la escena era sorprendente en sí, pero lo que pesaba en la mente del prota en ese momento era la presencia de la criatura gigantesca ubicada a unos metros detrás de la horda de orcos. Sin duda alguna se trataba de un monstruo nombrado, algo para lo cual ciertamente no estaban preparados para enfrentar. Además, considerando los sucesos que habían pasado momentos antes de que la criatura apareciera, era obvio que se trataba de una trampa. Con las alertas sonando en su cabeza, trató de gritarles a las chicas que escaparan del lugar. El prota desesperadamente trató de ejecutar el plan de huida, pidiéndole a Suzuna incluir a su amiga inconsciente en el grupo junto con Elisa para poder escapar usando un pergamino. Pero Suzuna se sintió un poco frustrada, pues no sabía cómo hacer que su amiga inconsciente se uniera al grupo, además de que la chica de la espada estaba perdiendo cada vez más y más el control. El prota notó en la ficha de Elisa sus habilidades activas y de pronto todo tuvo sentido. Elisa estaba totalmente fuera de sí porque había activado la habilidad única Berserk, una habilidad que da un incremento brutal de poder, pero también te hace perder la cabeza siendo incapaz de reconocer amigo o enemigo. El prota entendió por qué Elisa decidió ir sola a una misión tan peligrosa. Después de todo, ir acompañada sería aún más peligroso para sus compañeros. Mientras tanto, el trío de personas que idearon toda esta trampa estaban llenos de júbilo. Pues parecía que su plan estaba funcionando perfectamente. Pensaron que Elisa sería capaz de destruir a la criatura nombrada, deshaciéndose de todos sus problemas a costa de la energía y salud de ella. Por su lado, Suzuna trató de hacer entrar en razón a Elisa diciendo que ya habían conseguido lo que querían al rescatar a su amiga, todo lo que tenían que hacer era irse, pero la chica de la espada parecía no escuchar en absoluto las palabras de preocupación de Suzuna. Al estar en medio de un frenesí de sangre, un destello de autoconciencia brilló momentáneamente en su rostro, pero aún así la ansiedad y el impulso en su interior fue algo totalmente incontrolable. Un orco comenzó a acercarse peligrosamente en dirección de Suzuna, pero gracias a la intervención oportuna del prota, logró evitar el peligro a tiempo. Y Garací, al notar la situación desesperada que se había desarrollado en un instante, se ofreció para ir a apoyar en el combate. Ella confiaba en la protección extra que recibía gracias a su bufanda nueva que aportaba resistencia al fuego, creyendo que sería capaz de cruzar al otro lado del campo y poder apoyar a las chicas. El prota estalló con una preocupación evidente, pero no importaba lo que pudiera decir, su exjefa estaba segura acerca de su decisión lanzándose a la batalla. Al prota no le quedó más opción que cubrirla con sus habilidades de apoyo. La primera a la que llegó a ayudar fue a Suzuna, la cual estaba huyendo de la persecución de un orco desenfrenado mientras cargaba a su amiga inconsciente. La exjefa llegó justo a tiempo, cortándolo con una facilidad increíble. Fue entonces cuando entendió un poco mejor lo increíbles que eran las habilidades de apoyo del prota. Suzuna, extasiada de encontrarse con ella, rápidamente se acerca felizmente de recibir ayuda. Pero ahora, habiendo rescatado a una amiga, se preocupaba por el bienestar de Elisa. La exjefa, comprendiendo la situación delante de ellas, asintió diciendo que ella ayudaría en lo posible con la situación de la chica de la espada,
Pero Susuna tendría que despertar a su amiga inconsciente de cualquier forma, incluso si tiene que terminar abofeteándola, pero era necesario hacerlo. Diciendo eso último, la exjefa aceleró en dirección de la criatura gigante, abriéndose paso a través de los orcos dispersos en el campo de batalla, acercándose lo más posible a Elisa, pero su aparición en el campo de batalla había llamado la atención de la criatura gigante. Así que, decidiendo no seguir quedándose de brazos cruzados, alzó uno de sus gigantescos brazos para acabar con las molestas plagas que se habían reunido a su alrededor. Si a esto le sumamos cómo la chica de la espada estaba totalmente fuera de sí, incluso lanzándose a atacar a la exjefa del prota, la situación solo se podría describir como un caos. Todo sucedió en un instante. Cuando Elisa se arrojó en dirección de la exjefa, también la criatura gigante se lanzó justo detrás con su ataque. El impacto fue tal que sacudió todo el campo de batalla, levantando escombros por todo el lugar, barriendo con todos los orcos, incluyendo al trío nefasto que planeó todo en primer lugar. El prota estaba a salvo justo detrás de Teresa gracias a sus habilidades de protección, pero aún así se tambaleó tumbándose en el piso. Cuando el polvo se asentó, estaba totalmente desubicado, pues no podía creer lo que tenía enfrente, todo en ruinas y sin tener a nadie de su equipo a la vista. No pudo evitar pensar en la peor situación posible. Un dejo de culpa se comenzó a reflejarse en el rostro del prota, pero de pronto sus preocupaciones fueron disueltas en la nada al observar cómo un rastro de su habilidad guiaba su mirada hacia la ubicación de su equipo. Todos estaban bien, protegidos por un escudo que fue capaz de anular el ataque entrante. Felizmente se acercó a ellas junto con Teresa, pero al llegar notaron la ausencia de Elisa. Fue entonces cuando la exjefa recordó cómo, cuando iban a recibir el ataque masivo del monstruo nombrado, la chica de la espada, en vez de atacarla en un frenesí de locura, pudo recobrar un poco de sentido y la empujó lejos del ataque. Una vez contándole esta verdad a su equipo, todos temieron lo peor, pero ganaron una sorpresa cuando observaron a la criatura, pues pudieron observar a Elisa que, con una serie de movimientos rápidos, se logró posicionar justo a la altura del ojo de la criatura mientras apuntaba la punta de su espada, preparándose para asestar un golpe crítico. Pero de pronto la alegría de ver a su amiga asestar un golpe a la criatura se evaporó muy rápido al notar cómo el ataque era simplemente repelido. Esto no solo los sorprendió a ellos, sino que también para la misma Elisa fue toda una sorpresa. Justo cuando todos estaban asombrados preguntándose por el motivo de esta situación tan irreal, fue cuando el prota comprobó las características del monstruo al que estaban enfrentándose. Fue cuando por fin entendió que él contaba con una habilidad llamada inmune a ataques físicos. En otras palabras, no importa cuánta fuerza imbuyeran en el ataque para la criatura que tenían delante de ellos, todo eso era completamente inútil. A su perspectiva, Elisa solo está perdiendo el tiempo. Esa es la razón por la que tampoco hace nada para esquivar ni contraatacarla, permaneciendo inmutado. La mente de nuestro prota comenzó a divagar, uniendo puntos clave de la situación. Ahora, con una mayor comprensión en general, notó obviamente que no solo ellos, sino que la mayoría de los aventureros, por lo menos novatos, se encontrarían en una seria desventaja, pues todos dominaban armas físicas como espadas o arcos. Fue en ese justo momento que se le ocurrió una idea, pero la criatura, harto de los intentos de Elisa, decidió atacar con un enorme rugido brutal, provocando que la chica de la espada saliera volando con los ojos en blanco al recibir el impacto tan de cerca. Esto alarmó a todos, pero Susuna fue la más rápida en acercarse al cuerpo inerte de Elisa, solo para llevarse la sorpresa de que una espada salió disparada, deteniéndose a solo unos pocos milímetros de su cuello. Susuna de repente se paralizó del miedo, pero rápidamente se compuso al escuchar la débil voz de su compañera. Con un leve rastro de cordura se notaba cómo luchaba para poder contener su impulso destructivo. Elisa con todas sus fuerzas produjo unas palabras en las cuales se disculpaba con Susuna por haberle hablado aquel día cuando la reclutó. Después de todo, se vio envuelta en este tipo de situación problemática por su culpa. Y ahora no solo ella, sino también el equipo completo del prota se vieron envueltos en un peligro tan grande solo por su culpa y falta de control, pidiendo que se marcharan mientras la dejaban sola en aquel lugar. Mientras tanto, el prota, a pesar de estar escuchando todas y cada una de las palabras de Elisa, no se inmutó ni tampoco le respondió con simples palabras vacías de consuelo. Él dejó que sus acciones hablaran por sí solas. Con una idea fija y una determinación renovada, sacó el arma que había preparado con anticipación momentos antes de aventurarse. Aquella arma, que parecía una simple resortera, tenía una peculiaridad.
pues recordando las características de la habilidad del monstruo que tenían enfrente, solo podía anular los ataques físicos, pero su arma producía ataques con una naturaleza totalmente diferente, cargando pequeñas bolas de energía. Viendo que no tenían más opción, decidió apostar por esta pequeña posibilidad, arrojando con rapidez su proyectil de energía a la bestia. Esto fue totalmente inesperado incluso por la criatura misma. El proyectil se dirigió sin detenerse e impactando con total precisión, provocando algo que era desconocido para la criatura. Eso era el dolor de un ataque exitoso en su contra. Mientras tanto, Suzuna, por el contrario de lo que Elisa hubiera podido esperar, estaba lejos de estar molesta o abandonarla a su suerte, y con una voz suave y firme pronunció una palabra que pudo calmar por completo el estado de Elisa, la cual estaba al borde de su capacidad de contenerse. Esta palabra activaba la habilidad de Suzuna, purificación, la cual fue capaz de limpiar todo caos en el interior de la mente de Elisa, devolviendo así su claridad y su personalidad natural. Una vez hecho esto, Suzuna contradijo toda la disculpa, aclarando que no hay nada por lo que se tenga que sentir culpable. En este momento hay alguien más que quiere ayudar, por lo que con lágrimas en sus ojos le pidió a Elisa que no se rindiera nunca. En medio del intercambio conmovedor, un fuerte estruendo sacudió todo su entorno y fue cuando notaron a la gigantesca criatura caer de espaldas por dicho impacto. El prota ahora con esto había confirmado que su teoría era completamente válida. Sin querer perder más tiempo, le gritó a Teresa que atacara con su espada la pierna derecha de la criatura. La razón de esto es porque la espada estaba imbuida del refuerzo del prota, lo cual le daba un potenciador que no era físico, así que debería de tener efecto en la criatura. Al momento en el que Teresa se lanzó para el ataque, notaron como Elisa también se dirigió corriendo a toda prisa para unirse, adelantando incluso a Teresa. Ahora, con la claridad de vuelta en su mente, se giró para pedirle al prota que le diera la misma habilidad de potenciación que a Teresa. Y también, a pesar de arriesgarse a sonar desvergonzada, quería que la aceptara en su equipo. Esto dibujó una sonrisa en el rostro de nuestro prota, y mientras aceptaba daba apoyo continuo al dúo. Notaron cómo la criatura se preparaba para desatar de nuevo el mismo ataque que los mandó a volar hace unos momentos. Pero Suzuna ahora no dejaría que se repitiera la misma escena, y apuntando con su arco y una flecha cargada con la habilidad de apoyo del prota, desató un tiro preciso y rápido, interrumpiendo el ataque con éxito. Justo a tiempo para que la criatura recibiera el combo de ataques tanto de Teresa como de Elisa, derrotándolo por completo. Ahora, con todos reunidos a salvo, la criatura derrotado, y los instigadores de todo noqueados entre los escombros, por fin sintieron que podían respirar con tranquilidad. Terice, por su parte, estaba inspeccionando el cuerpo de la criatura y notó como en la palma de su mano había un pequeño objeto parecido a un cubo con unas marcas raras. Terice, al notar dicha peculiaridad, agarró el objeto y se dirigió en dirección del prota y compañía. El grupo estaba claramente más animado porque Misaki, la amiga de Suzuna a la cual fueron a rescatar, por fin recobró la conciencia. Algo exaltada por la situación, que la saludó en cuanto abrió los ojos, pues de pronto se vio rodeada de un montón de personas desconocidas y había un monstruo gigante derrotado a unos cuantos metros de distancia. Como siempre ruidosa e ingenua, en cuanto vio a un rostro conocido, siendo este el de Suzuna, se acercó rápidamente, contando cómo después de abrir el cubo extraño se encontró con un trío algo raro, dándose cuenta después de la explicación de Suzuna que ellos resultaron ser tipos malos. Como sea, después de toda la exaltación y mezcla de diferentes emociones por parte de la joven extraña, y claro esta de un buen regaño de parte de Elisa, se acercó al grupo del prota para agradecer sinceramente por el riesgo que tomaron para poder rescatarla de aquella situación. Por su parte, el prota y compañía solo asintieron, pidiendo que sea más cuidadosa para la próxima vez. Con eso el tema de conversación cambió a qué hacer con la gigantesca criatura que tenían a espaldas, pues no creen que quepa en sus almacenamientos. Elisa, con su experiencia, recomendó que por el momento simplemente tomaran las garras y colmillos. Una vez que llegaran al gremio, podrían contratar un servicio para que un grupo del mismo gremio trasladara a la criatura a una zona donde se podrían encargar de sus partes, obviamente recompensando al equipo del prota por el intercambio. Una vez que tal asunto quedó resuelto, notaron cómo Teresa se acercaba rápidamente sosteniendo un objeto extraño en sus manos. Misaki, al notar la apariencia, por un momento pensó que se trataba de un cofre del tesoro similar a la que había abierto, cayendo en la trampa que provocó todo esto, pero al observarlo de más cerca notaron que era ciertamente diferente.
Por las dudas decidieron no abrir el objeto hasta estar completamente seguros de qué tipo de objeto se tratase, así de esta forma dieron por finalizada su aventura del día, decidiendo volver al gremio, y para celebrar tanto su victoria como su supervivencia el prota las invitó a cenar todos juntos. Elisa agradeció enormemente toda la ayuda y accedió a contarle todo lo que ella ha aprendido acerca de este mundo para ayudar al prota en su camino, ofreciendo su ayuda incondicional de paso. El prota aceptó con una gran sonrisa en su rostro, pues no solo tenía más posibilidades de sobrevivir en un futuro, sino que también había hecho una nueva amistad. Una vez llegaron al gremio, su asesora quedó completamente conmocionada al ver el resumen del reporte de su aventura, pues todo se queda grabado en la ficha de cada aventurero. El impacto por los logros del prota fue de tal magnitud que se desmayó al poco tiempo. Después de un breve momento dentro de un despacho privado con solo la asesora, Teresa y el prota, hablaron con más calma acerca de la situación vivida, pero no había otra cosa que pudiera describir sus logros más que sorprendente. La primera vez fue con el Red Face y ahora ha subyugado a un Juggernaut, todos esos monstruos, además de ser poco probable encontrarse con alguno, el hecho de que un grupo de novatos no solo sobrevivieran, sino que pudieran derrotarlos era nada más que meramente imposible. Todos estos logros solo iban sumando la perspectiva que tenía del prota. Llegó un punto en el que la asesora simplemente no pudo evitar preguntarle al prota sobre su verdadera identidad, a lo cual el prota, algo nervioso y sin saber qué decir, simplemente afirma lo que es obvio, asegurando ser un simple retaguardia con habilidades algo especiales, pero fuera de ese tema preguntó por los causantes de tal situación. La asesora, cambiando a un tono más profesional, le explicó que las criaturas nombradas son peculiares. Pues después de todo, además de ser mucho más fuertes que el promedio de monstruos, también son ciertamente más agresivos, y una vez que alguno de ellos fija como objetivos a un grupo de aventureros, estos los van a perseguir sin descanso, y solo hay dos formas de evitar que los persigan hasta el final. O los aventureros son destruidos por la criatura, o la criatura es subyugada, porque incluso si los aventureros se adentran en el laberinto después de varios días, el monstruo nombrado los identificará y los perseguirá implacablemente. La asesora se imagina que la razón de la trampa que les tendió el trío fue para poder librarse de la persecución de dicha criatura, tendiendo una trampa para Elisa y dejar que ambos se destruyeran. Algo completamente inmoral y fuera del reglamento, pero ciertamente demuestra lo desesperados que estaban, pero le aseguró al prota que no tenía de qué preocuparse después de todo el gremio se asegurara de castigarlos como es debido. Siempre en estos asuntos es responsabilidad del gremio intervenir y resolver este tipo de situaciones. El prota, aprovechando el tema de los castigos y la ley, preguntó acerca del tipo de gobierno del país. Después de todo, no conocía aún quién gobernaba ni de qué manera. La asesora contestó que la familia fundadora mantiene el derecho de gobernar, y justo ahora en el país donde se encuentran, los que gobiernan es el jefe del gran templo y los representantes del gremio. Esto abrió las posibilidades de nuevas circunstancias un poco sospechosas y misteriosas para el prota, pues incluso notó que hay diferentes países y zonas a los cuales no todos tenían acceso. Por ejemplo, el país donde se encuentran todos los habitantes, o por lo menos la mayoría de ellos, eran reencarnados, y su única posibilidad era convertirse en aventureros, todo porque los altos mandos así lo deseaban. Pero pronto decidió dejar de pensar en eso, pues no era el momento y además no podría hacer nada al respecto, por lo menos por ahora, una vez dejando todos esos asuntos de lado. La asesora hizo un resumen de todos los puntos otorgados, notando que el ascenso del prota era imparable, y tarde o temprano sería promovido a otro distrito donde otro asesor se ocuparía de todos sus asuntos. Pero el prota realmente no tenía intención de cambiar de asesor. Después de su experiencia en el trabajo tenía una idea de lo estresante que son los cambios repentinos una vez que ya has entrado en rutina. Así que, de ser posible, prefería seguir con ella como asesora. Esto conmovió y sorprendió a la asesora, pero con una sonrisa aceptó seguir ayudando al prota, también para la celebración por su reciente triunfo. El prota no se olvidó de invitarla a la cena que llevaría a cabo su equipo, a lo cual ella aceptó inmediatamente. Una vez todos sus asuntos con el gremio quedaron resueltos después de recibir su jugosa paga, el prota se dirigió inmediatamente al centro de mercenarios, pues ahora por fin había reunido 100 billetes de cobre, lo suficiente para comprar a un subhumano. Es decir, Teresa a partir de ahora sería parte oficial de su equipo. Una vez que llegaron y el prota hizo su solicitud,
La misma mujer que le había presentado a Teresa y directora del centro de mercenarios hizo una última confirmación acerca de las intenciones del prota. Recordándole al prota que, si en dado caso llega a expulsar a Teresa del equipo, pasaría a ser propiedad del gremio de mercenarios nuevamente, pero el prota le aseguró que tal cosa nunca sucedería. Incluso Teresa se puso de su lado apoyando firmemente al prota. Tal cosa incluso puso algo celosa a la directora, pero viendo la situación decidió confiar en el prota, despidiéndose de Teresa con un tierno abrazo. Pero antes de que el prota se marchara del lugar le compartió cierta información que haría al prota tomar una decisión. Una vez el prota llegó al lugar de reunión, todas estaban afuera de un restaurante algo glamoroso, aunque la exjefa estaba un poco celosa acerca de la invitación tan descarada del prota a su asesora del gremio. No tuvo tiempo de decir nada al notar la mirada tan decidida que tenía el prota. El prota, una vez al estar cerca de ellas, le preguntó a su asesora Luisa la posibilidad de ir al gran templo del cuarto distrito, y si al llegar, según la información que había escuchado, habría una posibilidad de devolver a Teresa su humanidad. Este mundo, como se nos había explicado al inicio, se divide en diferentes distritos, cada uno tiene acceso a diferentes servicios y productos que difícilmente se podrían ver en otro lado, pero para poder acceder a ellos es necesario reunir el suficiente mérito al adentrarse en los laberintos. Es un sistema algo peculiar del cual el prota tuvo sus sospechas en un inicio, pero sin importar que, ahora con la posibilidad de devolver a Teresa su humanidad, estaba dispuesto a correr cualquier tipo de riesgo. Luisa, como asesora del gremio, ya había escuchado varios rumores acerca de cómo en el gran templo del cuarto distrito, para ser más específicos, eran capaces de revertir a demi-humanos a seres humanos. Sin embargo, alcanzar el cuarto distrito no es para nada una tarea sencilla. Ante estos hechos el prota no se desanimó, sino todo lo contrario, pues desde que se conocieron Teresa lo había salvado repetidas veces. Sin ella el prota no estaría hoy en el lugar con ellas. Incluso cuando Igarashi fue salvada por el prota en el laberinto, fue gracias a Teresa que se pudo completar tal trabajo, así que para el prota no importaba qué tan difícil fuera la tarea. Si había una mínima posibilidad de ayudar a Teresa, haría lo que hiciera falta. Igarashi estuvo totalmente de acuerdo, incluso ansiaba el momento en el que Teresa volviera a ser humana y volviera a tener capacidades para comunicarse más efectivamente y tener una larga plática de chicas. Por su parte, el grupo de Elisa, la mujer de la espada, solo mostraba leves indicios de tensión al ver la unión que demostraba el grupo del prota. Sin embargo, el prota, ajeno a todas estas cuestiones, le preguntó si acaso ella tenía experiencia en el cuarto distrito. Elisa, recobrando la concentración, mencionó con pesar que lamentablemente ella solo pudo llegar a tener acceso hasta el quinto distrito, pero independientemente de estas cuestiones, ella tiene una firme determinación para abrirse paso definitivamente. El prota, al ver una oportunidad para abordar un tema que había estado vagando por su mente desde que salieron del laberinto, llamó la atención de las tres mujeres que formaban el equipo de la chica de la espada. La pregunta no se hizo de esperar, y el prota les preguntó al trío si estaban interesadas en unirse a su equipo, con el objetivo de dirigirse a distritos cada vez mayores. Esta pregunta tomó por sorpresa a las tres, pero la más sorprendida fue Misaki, la amiga despistada que tiene una suerte difícil de clasificar, pues incluso ella, al ser consciente de sus propias capacidades, le sorprendía que el prota tan siquiera la considerara para unirse a su equipo, pues era claro que sería más un estorbo que una ayuda. El prota, ante estas reacciones, respondió como todo un profesional, utilizando el sentido común y analizando las situaciones recientes. Es consciente que las amenazas futuras son totalmente desconocidas, por lo que es mucho mejor trabajar con un equipo en el cual se sienta cómodo y conozca a cada miembro a pesar de sus deficiencias individuales, pues lo más importante es el trabajo que logren realizar en conjunto. Elisa, a pesar de comprender este punto válido de parte del prota, no pudo evitar una sensación de vacío y tristeza, pidiendo que lo piense detenidamente. Aún hay cosas que nadie en el equipo conoce de ella, por lo que está dispuesta a contarles todo antes de que tomen una decisión al respecto. Claro que esto también era para su equipo actual, pues si después de escuchar su historia ya no querían formar parte, ella podría comprenderlo y aceptarlo. De esta forma se giró y tomó entre sus manos su preciada espada, comenzando así su relato. La espada de Elisa no era una espada común y corriente. Su espada, con nombre Emperador Escarlata, guardaba una habilidad peculiar, pues su usuario podía ganar mucha fuerza de combate conforme más sangre del enemigo se derrame en el campo de batalla.
pero mientras más poder adquiere el usuario entra en un frenesí provocando un hambre voraz de pelea, atacando a todo aquel que se mueva sin importar si se trate de un enemigo o no. Esto despejó las sospechas que el prota tenía acerca de la última batalla, pero no pudo evitar preguntarse el por qué. ¿Por qué Elisa usaría semejante peligro? Elisa con pesar cuenta que una vez que alguien comienza a usar la espada, una maldición comienza a alterar el trabajo actual a un trabajo único, es decir, ya no habría posibilidad de ser compatible con otras habilidades que no sean utilizando esa espada, esa clase se llama Deathsword. Las reacciones, aunque diferentes todas se orientaban a la sorpresa mezclada con preocupación, Elisa desconoce si existe un método para revertir tal maldición, pero en aquella época cuando todo comenzó no era algo que le importara. Obteniendo equipamiento poderoso derrotando a monstruos poderosos era la forma más eficiente de incrementar la fuerza del grupo, y ese era su objetivo, aun si para obtenerlo tenía que ser maldecida. Ese era un principio inquebrantable que los antiguos compañeros de Elisa compartían, los llamados White Knight Brigade. Ante la mención conocida, el prota se sorprende al recordar que se trata del mismo grupo del cual Elisa le había advertido tener cuidado cuando se conocieron, ella solo asiente con pesar, pues sabía que el grupo constantemente buscaban recursos o miembros con trabajos poco comunes. Si en aquella época se hubiera dado a conocer las capacidades y los logros del prota en el laberinto, no tardarían en abordarlo con todo, recordando cómo en aquella época lo que ella más quería era ganar más y más poder. Ahora solo quedan arrepentimientos. Luisa de repente la interrumpe pues ella como asesora, sabe que existen formas de purificar los artefactos obtenidos de monstruos para asegurar su uso sin peligros. Pero Elisa con una sonrisa desdeñosa dirigida más a la autocrítica dice que al hacer eso, los objetos perderían las habilidades especiales transformándose en objetos normales. Además de que no existía ninguna regla que prohibiera usar armas malditas, en tanto se cumplan las metas se podrá avanzar a distritos superiores, sacrificar a unos cuantos compañeros no debería de importar. Esa era la mentalidad de aquel grupo del cual fue parte, pero todo tarde o temprano llega a un punto crítico insoportable. En aquella época, a pesar de parecer que a Elisa no le importaba nada más que aumentar de poder, solía tener a una amiga, una preciada compañera, que sufrió un destino trágico, pero que sigue esperando por ella. Pero a pesar de todos sus deseos, Elisa no es capaz de ir a donde su amiga se encuentra sola, por lo que se dirigió a los distritos más bajos para buscar compañeros jurándoles ayuda para subir sus niveles y así poder ir a pisos más altos. Irónicamente, a pesar de estar tan en contra de las políticas de su antiguo grupo, terminó haciendo lo mismo para cumplir sus objetivos, por lo que un sentimiento de culpa y arrepentimiento eran inevitables para con Suzuna. Misaki, sintiendo como el ambiente comenzaba a tensarse, trató de aligerarlo con unas cuantas palabras alegres, pero fue Suzuna la que determinada la comenzó a cuestionar. Pues contrariamente a lo que hubiera esperado Elisa, si de verdad solo la estaba usando, no hubiera tenido la necesidad de ayudarle con el incidente de Misaki. Aún así la trató como si se conocieran desde hace mucho tiempo, a final de cuentas terminó peleando por ellas, y eso era algo que apreciaba profundamente. De esta manera Suzuna con una sonrisa cálida extendió su mano hacia Elisa. De aquí en adelante les gustaría devolver el favor, el prota solo compartió una sonrisa cómplice con Igarashi, y dado que pareciera que la historia que tenía que contarse se contó, llegaron a la conclusión de que querían a los tres como compañeros en su equipo. Estas palabras dejaron totalmente impactada a Elisa, pues le sorprendió verdaderamente que no estuvieran asustados de ella, o que no la despreciaran por todo lo que había dicho. El prota se mantuvo firme en su posición, afirmando que, si se vieran envueltos en una situación similar a la última batalla, siempre podría contar con él para brindar el apoyo, claro que a una distancia prudente. Elisa, al notar lo blando de corazón que era el prota, la ponía un poco ansiosa, pero aún así no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa decidiendo aceptar esta oferta llena de amabilidad y comprensión, sobre todo de parte de compañeros con los que en este poco tiempo llegó a entenderse tan bien. Una vez el asunto quedó zanjado, llegó la comida, y ahora tenían un nuevo motivo para celebrar, así que con todos esos ánimos el banquete comenzó. Un detalle que no tenía que pasar desapercibido, es que después de su última victoria habían conseguido un objeto peculiar tratándose de un cubo que puede guardar tesoros u objetos realmente valiosos.
Así que discutieron sobre que al día siguiente se dirigieran a un artesano lo suficientemente capaz para abrirlo sin tanto riesgo. Al ver a todos tan motivados, Luisa no se quiso quedar atrás, prometiendo trabajar con la misma intensidad que la tenacidad demostrada por el equipo. Claro que no desaprovechaba las oportunidades para acercarse sutilmente al prota. Pero por más sutiles que fueran sus acercamientos, no pasaron desapercibidos para Igarashi, la cual casi escupe su bebida al sentirse amenazada. Así que de un movimiento rápido aparta al prota de su posición, afirmando su dominio de antigüedad, pues es un hecho que están juntos desde antes de la reencarnación. Luisa, sin dar marcha atrás, saca a relucir que las relaciones de jefe y subordinado difícilmente significarían algo, y Igarashi por su parte insiste que eso quedó atrás, ya que ahora hay más que eso entre ellos. El prota difícilmente podría disfrutar de tal situación, ya que era cada vez tratado con más lujo de violencia, y el estrés de que esto se convirtiera en una pelea solamente incrementaba sus preocupaciones. Por otro lado, la que más disfrutaba del espectáculo era Misaki. Al ver a dos grandes titanes enfrentarse de frente, fue una vista espectacular para acompañar su comida, pero al parecer no fue suficiente, ya que quiso avivar la situación todavía más. Con un hábil movimiento empujó a Suzuna, que tenía una botella en sus manos, provocando que cayera, derramando todo el contenido en los pantalones del prota, creando un momento tenso. Pero por la velocidad a la que sucedieron los eventos, Suzuna rápidamente se ofreció a limpiar, sin comprender del todo la magnitud de la situación. Esto activó el instinto del par de mujeres, queriendo hacerlo ellas mismas, pues alegaban que era un trabajo de mayores, pero el prota simplemente rechazaba esas supuestas ayudas con intenciones dudosas. Misaki, sin dar marcha atrás, atacó un punto crítico al recalcar que para un hombre sería mejor una mujer joven, pero esto fue un error que podría acabar en una tragedia rápidamente. El prota, utilizando toda su experiencia lidiando con su trabajo empresarial, sabía que la mejor forma de aligerar un ambiente tenso es con alcohol, por lo que rápidamente llenó los vasos del par de mujeres sin contemplaciones para evitar una catástrofe. La noche pasó sin grandes contratiempos gracias a las increíbles habilidades de mediación de parte de nuestro prota, pero sin duda fue una noche agotadora más que física, emocionalmente. Por cuestiones de horarios y practicidad, todos pasaron a quedarse la noche en casa del prota e Igarashi. Al llegar, el prota pensó ingenuamente que por fin podría descansar de todo el drama y preocupaciones innecesarias. Nada más lejos de la realidad. Tan pronto como el prota quiso relajar su cansado cuerpo con un baño caliente, se vio envuelto en un pequeño incidente que fue causado por la falta de sensibilidad de Teresa. Forzado a huir con Teresa en brazos y el pantalón a medio subir, no pudo disfrutar de su relajante baño. Por su parte, mientras el prota trataba de descansar en su sofá, un efecto peculiar comenzó a recorrer el cuerpo de todas las féminas en la habitación de junto, ya que es un efecto secundario de las habilidades del prota. Era inevitable que las mujeres se contuvieran ante el impulso que las recorría. Como una manada de hienas se fueron reuniendo alrededor del indefenso prota, que solo trataba de dormir, pero el instinto crecía cada vez más y se acercaban a su cuerpo más y más. Igarashi, tratando de hablar con sentido común y prudencia, sabía que lo que hacían era incorrecto, e instó al resto a irse a la habitación, pero al parecer su propio cuerpo no coincidía con sus comentarios. Y así, antes de nadie pudiera dar el siguiente paso, Teresa volvió a salvar al prota, o por lo menos así lo tomó de momento el prota al despertar con Teresa a su lado como una fiel guardiana. A la mañana siguiente llegó el momento de dirigirse al lugar del artesano que los ayudaría a abrir el cubo obtenido como recompensa por su última subyugación, pero tenían dudas al respecto, pues el lugar era lo más parecido a una pintoresca casa, un hogar donde una familia vive cómodamente, que a un taller donde pudieran obtener lo que buscan. Pero antes de poder decir o siquiera preguntar algo, de repente sintieron una presencia acercarse, y al dirigir sus miradas se encontraron con lo que pareciera ser un perro enorme, montado por un par de niños que, con sonrisas que parecieran saber de su visita, llamándoles clientes y dándoles la bienvenida al taller de Arthur. La confusión duró poco. Cuando de la casa salió la madre del par de niños dándoles la bienvenida, fue entonces cuando el prota se dio cuenta de que efectivamente habían llegado al lugar correcto. De hecho, ya estaban esperando al prota y su equipo, pues el gremio ya había dado un aviso de su llegada. La familia Arthur es una familia que se especializa en ese tipo de cosas, unos especialistas en trampas certificados por el gremio, por lo que les aseguró que no había de qué preocuparse.
Por un momento el equipo parecía un poco escéptico, pero tampoco se les puede culpar, pues el lugar a todas luces no parecía más que un simple y hogareño hogar. Pero la señora no se inmutó ante la actitud del equipo, mostrando que estaba acostumbrada a ese tipo de reacción. De inmediato dejó a sus hijos jugando con el perro gigante, el cual se llama Sion, un sabueso plateado, un perro que es capaz de luchar contra monstruos, pero que ahora solo ejerce de niñera. Les explicaba esto con una sonrisa cálida mientras los dirigía hacia unas escaleras que conducían debajo de la casa a una zona totalmente diferente de la casa en la que habían estado. Y mientras verificaba qué habitación estaba disponible, les explicaba que con tal de poder usar un taller sin preocupaciones eran necesarias cumplir 3 condiciones. Primero, el taller debería tener la capacidad de transferir un cuarto dedicado a abrir cajas. Mientras decía esto y al abrir la puerta se sintió como si un portal los comenzara a succionar a su interior. Si el prota tuviera que describir esa vaga sensación, sería igual a entrar al laberinto. Ignorando el sentimiento del equipo, la mujer continuó explicando el segundo paso, el cual es aprobar todas las evaluaciones anuales del gremio, y como tercer punto deben tener el equipo apropiado. Todas esas condiciones son necesarias para poder tener mejores posibilidades de deshacer el sello de barrera que rodea las cajas como la que tiene el prota, pero a pesar de mejorar la probabilidad sigue sin superar un poco más del 10%. Con esto aclarado, el prota entendió lo peligroso que podía llegar a ser abrir imprudentemente una caja como esta sin ninguna preparación, sobre todo la que acababan de conseguir, la llamada Black Box, una caja tan rara que incluso en el taller no se ve una ni siquiera en todo un año, por lo que se cree que su contenido debe ser de lo más valioso. Aunque también existía la posibilidad de contener una trampa muy estructurada, recordando un caso donde una caja fue forzada para abrirse acabando con una parte de la ciudad. Misaki, al escuchar esto, simplemente sudó fríamente, pues ella había estado a punto de cometer tal error en cuanto obtuvieron la caja. Sin embargo, la mamá frente a ellos no se veía nerviosa en lo más mínimo, pues su experiencia y habilidades nunca le habían fallado, por lo que procedió con la apertura de la caja. En cuanto el proceso comenzó, un gran esquema de energía se desprendió de la caja, formando intrincados diseños emulando una secuencia difícil de comprender para todos en el equipo, pues es algo que nunca habían visto. Sin más miramientos, justo como si resolviera un rompecabezas, la caja se abrió con éxito, revelando un sustancial tesoro lleno de monedas, joyas, entre otras muchas cosas, aunque dejando un poco exhausta a la mamá, pero nada que un cambio de ropa no pudiera arreglar. El prota, mientras caminaba en la sala para apreciar más el tesoro contenido en la caja, pisó por accidente una peculiar llave gigante que decidió guardar para más tarde. Claro que aparte de los muchos tesoros que pudieron obtener, también se pudieron dar la oportunidad de actualizar su equipo, desde armaduras hasta armas. Con una actualización tan sustancial, la fuerza general del equipo se incrementó a otro nivel y todos estaban felices de volverse más fuertes, pues eso significaba más oportunidades de sobrevivir. Bueno, casi todos, y Garasi por su parte se sentía completamente expuesta con su nueva armadura, que por más que aumentara sus estadísticas, le resultaba muy incómoda, pues no era algo a lo que estuviera acostumbrada. La artesana, con cierto sentimiento de empatía, le ofreció combinar el atuendo con una falda que complementaba el traje, cubriendo más ciertas partes, y cambiando de enfoque le comenta al prota que de hecho su arma tiene un espacio para una runa. Las runas son el resultado de someter a varios lotes de piedras mágicas a un proceso determinado, dando como resultado un pequeño artefacto del tamaño de una piedra, pero que es capaz de añadir diferentes propiedades o habilidades a un arma o incluso a una armadura. En este caso será capaz de hacer ataques de atributo y defender contra condiciones anormales de estado. Con todo esto arreglado, la rutina se implantó a lo largo de los días que iban pasando para el equipo del prota, mientras aprendían a coordinarse cada vez mejor y comenzaban a avanzar en sus exploraciones enfrentándose a monstruos cada vez más fuertes. La coordinación y el nivel de todos fue subiendo conforme el tiempo pasó, pero un día, gracias a cierta habilidad del prota, las chicas desbloquearon una habilidad especial llamada Moral Burst. Esto dejó sorprendida a Elisa, pues Moral Burst normalmente es un trabajo específico, siendo algo que puede activar una poderosa habilidad. Mientras sigas combatiendo sin usarla, su efecto se acumulará, magnificando los resultados al utilizarla, pero los efectos varían de persona en persona. Misaki, como siempre curiosa y alegre, de inmediato intentó utilizar esta nueva habilidad, y de hecho tenía un punto válido,
Pues no importa que tan bueno sea, no tenía sentido usar un movimiento del cual desconocieran sus efectos. Con esto dicho, el equipo estuvo de acuerdo en utilizar sus respectivas nuevas habilidades, siendo Suzuna y Misaki las elegidas para una pequeña demostración. Lamentablemente no pudieron percatarse de un pequeño invitado indeseado que los observaba a cierta distancia. Ignorando lo que probablemente sería un problema que no tardaría en golpearlos, el par de chicas activaron simultáneamente sus habilidades. La habilidad de Misaki se llama Tiro de Fortuna, asegurando que la siguiente acción tendrá éxito automáticamente. Mientras que la habilidad de Suzuna fue capaz de reflejar la habilidad de Misaki en la luna, lo que dio como resultado un rayo de luz que proyectaba una ubicación delante de ellos como si de un gran reflector se tratase. Llenos de curiosidad, el equipo se decidió a seguir la ubicación marcada por la luz de la luna. Sin embargo, el prota les recordó no bajar la guardia sin importar que, aunque también estaba curioso por los resultados de la habilidad, realmente no sabían si esperar algo positivo o algo negativo. Llenos de cautela y precaución se acercaron con paso firme a su próximo objetivo, y al poco tiempo terminaron llegando a un pequeño claro con el centro resaltado por la luz de la luna. Misaki no perdió el tiempo y rápidamente comenzó a excavar tomando prestada la lanza de Igarashi. No tardó mucho tiempo en encontrar lo que estaba oculto bajo una leve capa de tierra, descubriendo una superficie para teletransportarse a otro nivel. Lo que despierta sospechas es que justo en la zona donde se encuentran no se supone que deba existir más niveles, comprendiendo un total de 3. Por lo que pensaron que tal vez la plataforma los teletransporte al primero o segundo piso, pero otro problema es que los artefactos como el que está enfrente de ellos no deberían estar enterrados. Las sospechas no hacían más que crecer, por lo que lo más sensato que podían hacer era seguir explorando el nivel actual un tiempo más antes de aventurarse con esta plataforma desconocida. Pero el destino funciona de formas completamente ajenas a nuestras necesidades. Cuando menos lo esperaban, un ataque invisible envolvió a Misaki arrastrándola, pero Teresa actuó justo en el momento adecuado, salvándola de un destino incierto. Aunque de nuevo por la excesiva suerte de Misaki terminó cayendo justo en la plataforma de teletransporte dirigiéndose a una zona incierta, el equipo, al estar bajo ataque, no pudo reaccionar a tiempo. Y ahora no quedaba otra opción que concentrarse en el problema actual, y después tendrían tiempo para preocuparse por encontrar a su compañera. El enemigo no era especialmente fuerte, pero los ataques repentinos que llegaban de forma invisible ciertamente los desconcertaban a tal punto que podría significar una complicación cada vez mayor. Elisa, gracias a su experiencia, pudo ser capaz de determinar el tipo de monstruo al que se estaban enfrentando, ubicándolo como un devorador de la planicie. La batalla podría significar todo un desafío para nuestro protagonista, pero gracias a que contaba con sus compañeras pudo encontrar una forma de superar esta crisis. La parte vital de este ataque es el hecho de no poder verlos, pero Teresa, gracias a sus sentidos agudos de demihumano, es capaz de detectar la posición del enemigo por el sonido e instinto. El prota, confiando plenamente en su equipo, le encargó a Teresa volverse los ojos del equipo, y de esta manera pudieron derrotar rápidamente al devorador de la planicie. Ahora, con ese asunto resuelto, el prota sabía que tenía que ir rápidamente por su compañera extraviada. Sopesando las opciones en su cabeza, tomó la decisión de ir solo, pues sabía que podría moverse de una forma más ágil yendo solo, además de que en caso de una emergencia tenía un pase de vuelta. Un tipo de teletransportador para poder escapar del laberinto en caso de una emergencia, solo que al utilizarlo sumaba varios puntos de demérito, por lo que a perspectiva del prota era mejor que él lo hiciera. Todo parecía tener cierto sentido en la cabeza del prota, pero realmente no contaba que tenía un equipo de compañeras que no lo dejarían solo tan fácilmente. Rápidamente desarmaron todos sus argumentos, con posibilidades reales como el hecho de no saber a dónde terminaba dirigiéndolo el portal de teletransporte. Además de que hay una gran probabilidad de que el pase termine por no funcionar una vez estando en el lugar, también pareciera ser que el prota estaba olvidando el hecho de que después de todo son un equipo. No es una opción dejar tirado a alguien a su suerte. El prota, convencido con los argumentos de sus compañeras, termina por aceptar que fue una tontería lo que había sugerido, y ahora, con la confirmación de su equipo, decidieron adentrarse juntos al portal. De pronto todo se volvió oscuro, y aparecieron en una zona que parecía subterránea, con una ligera capa de luz cubriendo ciertas zonas de lo que parece el interior de un túnel muy estructurado. Misaki no tardó en abalanzarse encima de Suzuna, llena de lágrimas, con las emociones totalmente agitadas. Sin embargo,
eso era lo de menos, en teoría ahora solo tenían que activar el pase para salir del lugar, pero para sorpresa de nadie, el pase no funcionaba al estar fuera de rango. Así que ahora no quedaba otra opción que seguir adelante, como equipo hicieron justo eso, cuando no muy lejos ante ellos se alzaban una serie de escaleras, donde en el centro se encontraba una figura de un monstruo que comenzó a levantarse conforme el grupo se acercaba. El oponente que estaba frente a ellos estaba incluso a un nivel mayor que el del incidente de Misaki, pero ahora tenían más experiencia y poder además de coordinación como equipo. Por lo que no era una situación tan desesperada como lo podría haber sido hace un tiempo, sin momento para vacilaciones, con un grito decisivo el equipo se propuso a superar esta lucha y volver a casa con vida. Hasta aquí la recopilación, si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban, hasta luego.